Suscríbete a la Panterita. En el 2015, en aquella Copa América En Luque fue, Uruguay. ¿verdad? Él estaba en Luque Uruguay. cuando tuvo eso, ¿verdad? No, en la selección paraguaya sub-20 en Uruguay. Ah, y que se perdió ese campeonato él, ¿verdad? Sí, nosotros terminamos, creo que él jugó 4 partidos y después en la liguilla empezó con un partido y ya dejó de participar en los otros 3 partidos que, por cierto, también perdimos todos. Pero bueno, esa lesión es la que aparentemente hoy tiene, aunque según los médicos con un poquito más de gravedad, porque es ligamento cruzado posterior. ¿Solito se lesionó? Sí, solo. ¿Se torció, se le movió mal? Sí, pero lo que pasa es que también minutos antes, no sé si eran 10 o 15 minutos antes, se le dobló el tobillo izquierdo y después continuó y un poquito ya después se tiene esa lesión, ¿verdad? Es la misma rodilla de aquella vez. Intentó volver él, o sea, volvió, creo que 8 minutos jugó de segundo tiempo, pero ya no aguantó después. Y salió. Elvio, y bueno, vos no sos médico, ¿verdad? Pero estás en el mundo del fútbol. ¿El hecho de que sea la misma rodilla va a hacer que sea más complicada la recuperación? No, al contrario. Lo que pasa es que según el médico, ahora lo van a evaluar mejor, ¿verdad? Después de aquella recuperación, porque él creo que se recuperó, ya volvió a jugar en 2 meses y medio en Luqueño. Y recuperó con un poco de calor y también con fisioterapia, ¿verdad? Y como era su primera lesión, aquello le daba mucho temor, por eso le costó volver, porque tenía que haber ya recuperado, vamos a decirle, en 1 mes y medio o en menos de 2 meses, ¿verdad? Pero ese fue el tiempo que le llevó aquí en Luqueño hace 7 años atrás. Pero hoy, si de repente esa misma lesión es la que le pueda, vamos a decirle, diagnosticar el médico hoy a la tarde-noche en Guadalajara, sería fantástico. Entonces, a lo mejor no pasa por cirugía, ¿verdad? Pero eso lo vamos a saber recién a la noche. O sea que Pero aquella vez no pasó por cirugía. No pasó por cirugía porque justamente a él le ayudó también su contextura física, su masa muscular. Porque en ese sentido ahí la gente de México maneja bastante, porque seguro que ustedes se recuerdan de aquel gran delantero ecuatoriano Chucho Benítez. Sí. Pero aquello era un barco, ¿verdad? Porque casi 1,90 de estatura y el físico que tenía, las piernas eran más grandes que Freddy Rincón, por ejemplo. Entonces, él terminó jugando ya su carrera sin los ligamentos posteriores. Le sacaron el posterior y no necesitó, vamos a decirle, igual jugó a gran nivel después, ya del posterior por el hecho de que tenía demasiada masa muscular. Elvio, Sí. Perdón, si no hay una intervención quirúrgica, entonces estamos hablando de cuántos meses, que no serían los 6 o 7 de una intervención quirúrgica de rodilla. Y si no es una intervención quirúrgica, estamos hablando de menos de 3 o 2 meses, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo creo que también, así como están las cosas según los médicos allá, hay una leve posibilidad de que no pase por quirófano. Pero según los estudios, aparentemente está roto por completo el posterior. Pero a veces también necesitan ellos tocarlo, palparlo, y el médico que lo va a operar quiere verlo y hacer los ejercicios correspondientes, porque a veces en las imágenes de repente como que no es tan claro, digamos, por el hecho de que ya al romperse, digamos que ya se toca con el anterior, ¿verdad? Entonces uno no sabe si de por ahí el anterior tiene también alguna leve lesión, ahí sí ya no se salva de la cirugía. Anímicamente, ¿cómo está él? Porque siempre eso es muy importante, Elvio. Y bien, muy bien él está. Y eso justamente ayer cuando hablé con él y me dijo, no sé por qué tanta gravedad ellos hablan, porque yo me siento demasiado bien y salí caminando
ahora estoy caminando y no siento tanta complicación en la rodilla. Pero bueno, lo de Robert también era así, él estaba feliz al otro día y hasta que a la tardecita le dicen que se rompió todo. Entonces es un poquito complicado esta lesión. No, es más, la Pantera Morales, vos también conocés su caso, él había retornado para jugar, ¿verdad? Jugó un par de minutos más, ¿verdad? Sí, y Juan también jugó, terminó jugando los 10 minutos y después vuelve a jugar 8 minutos más en el segundo tiempo. Ah, por eso. Pero eso a veces no es muy conveniente porque en el calor con el calor de los músculos, de todo el físico, uno no siente la lesión, pero al enfriarse sí ahí uno realmente siente los dolores y las lesiones. Sí, así mismo. Pero bueno, vamos a decirle por suerte que él, no solo futbolísticamente, sino a nivel de su contrato mismo, acaba de pasar los primeros 2 meses de su nueva extensión, entonces está súper bien, tiene 3 años de contrato. Está cubierto. Está totalmente, entonces en ese sentido, y aparte la gente de México cumple cabalidad. Al menos los clubes grandes no tienen ningún problema de aquello que nosotros de repente a veces pasamos por acá. Sí. Y ya dijeron ellos que van a buscar un central por ahora. No sé si reglamentariamente en México cómo se maneja al producirse una lesión de un jugador de esta naturaleza, si pueden incorporar jugadores o no. Lo que pasa es que ellos ya le trajeron a Ramiro Funes Mori como central, ¿verdad? Y también está el otro peruano y bueno, la vez pasada estaban diciendo, no sé por qué buscan central si al final había sido que el mejor central está aquí jugando de lateral, ¿verdad? Pero y justo ese partido con Querétaro estaba jugando de central y lo estaba haciendo como en la época de Cerro, jugando pero de mil maravillas y en él le pasa esto, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que de por ahí vienen por otro central si es que va a pasar por cirugía. Y si no, ellos están cubiertos ahí con 3 centrales, más un chico que ingresó justamente por Juan, serían 4. Y con Juan, que lo tienen de central y de lateral, ya son 5, ¿verdad? Entonces, de por ahí lo aguantan hasta fin de año o de lo contrario, lo llevan a otro, ¿verdad? El caso Robert Morales, Elvio, ¿para cuándo crees ya estaría jugando de vuelta, retornando a la competencia oficial? Y Robert depende ya exclusivamente del tiempo, ¿verdad? Que venían justamente ellos mirando, porque yo creo que él tendría que volver de repente fines de octubre o en la quincena de noviembre. ¿Él qué está haciendo ahora? ¿En qué fase está? No, ya creo que desde septiembre ya va a estar pisando el campo con algunos trotes y esas cosas, ¿verdad? Porque se siente cada vez mejor y su doble terapia que está haciendo todos los días le ayuda muchísimo. Después de aquella limpieza quedó impecable, también con muchas ganas, con mucha onda positiva, digamos, ¿verdad? Porque ya sabe que la rodilla hoy está totalmente curada, entonces lo que hay que hacer es darle mucho trabajo de fuerza, potencia y después ya seguramente con Will van a decidir y con el club, con el cuerpo técnico en qué momento ponerlo, ¿verdad? Pero yo creo que va a llevarle por lo menos todavía como mínimo 2 meses, 2 meses y medio. Bueno, Elvio, muchísimas gracias por atendernos, siempre un placer y lastimosamente en este contexto, ¿no? Pero ojalá sea para bien y que se recupere Juan lo más rápido posible. Un abrazo del aire, muy amable. No, el gusto es mío, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Ahí está Elvio Rojas, el representante de Juan Escobar, que se lesionó, ¿verdad? ¿Qué cantidad de jugadores lesionados, ¿verdad? Robert Morales, Sergio Díaz, Antonio Vareiro, Juan Escobar ahora, no sé si me falta alguien más, pero muy seguidamente estamos teniendo jugadores lesionados de rotura de ligamentos y compañía, ¿verdad? Que es una de las lesiones más complicadas, porque lo de Juan Escobar va a demandar, si es que se confirma la cirugía, por lo menos 6 meses. Sí. Por lo menos 6 meses.
Menos mal que en aquella lesión del 2015 no hubo cirugía, porque imagínate una O sea doble que yo no me cirugía. acordaba por eso de esa lesión, se recuperó tan rápido. Sí, Y al no haber cirugía, sí. porque eso quiere decir que Él jugaba como lateral. La selección. Y ese fue el famoso partido que Paraguay y Ecuador hicieron un pacto. un pacto para eliminar a Perú y después... Es el sudamericano que... Los dos quedaron eliminados después en el hexagonal. Claro, en el por hexagonal. eso se acordó Roja recién que después perdimos todos los partidos. Y en el hexagonal, En el hexagonal, justo juegan los dos el último partido. Hugo Martínez, Sí, sí. También, ¿cierto? Y es el sudamericano donde Miguel Benítez también me Ese hace poquito. No, es la se lista viralizó pasada. que Sergio Díaz se pasaba llorando en el banco. Eso fue con Carlos Jara, ¿verdad? Claro. Sí. Claro. No sé si fue Carlos o estaba Víctor Genes, con Para Quique Landay. y el compañía. pacto creo que es Genes. No, Sí, no, con Víctor Genes Genes fue. fue cuando Sergio Díaz lloraba por No, eso. porque eso, fue por los eso. dos, pues. Lo que pasa es que Sergio estuvo en dos En las dos sudamericanos. categorías estuvo Claro. sub-17 y sub-20. Pero o sea, lo que conectaba era lo de Escobar y el 2015 fue en Uruguay. Yo lo que recuerdo es que ayer con Sergio Díaz, aquel famoso partido de Nueva Zelanda. Él Sí. estuvo ahí. En Chile. Ahí sí. Yo le dejaron ayer, dijo vamos a guardar sobre los Exacto. titulares para jugar contra Brasil y no llegamos nunca, pero es cierto, ligamentos mucho, ¿verdad? Y él tiene dos, pero una cuestión extraña porque no tuvo operación, decía para el anterior. Yo el único jugador que conocí así, pero porque ya era veterano, fue el Peque. Cuando jugaban Menuqueño, él tuvo una rotura de ligamento en un partido contra Olimpia y siguió jugando hasta el final. 4 meses por ahí jugó con rotura de ligamento y podía jugar, ¿verdad? Ahora el ecuatoriano que recordaba no era Chucho Benítez. Chucho Benítez es el jugador que murió En Arabia. en Arabia, sí. Ahora ha sido el Tien Delgado, alguno de Uno de los grandotes. Y Agustín tiene que ser porque ese Agustín es el- Delgado, seguramente. Bueno, muchachos, tema selección paraguaya de fútbol. ¿Le gusta el equipo que prepara Barros Esqueloto? Me parece interesante. Lorenzo Melgarejo, Derly González y Carlos González. O sea, entiendo que sería entonces Lorenzo por izquierda, Derly por derecha y un centro delantero. Y que sería Cocolizo. Así es. Un Claro, triángulo. Pero González, hace Carlos mucho González, que no Melgarejo. jugamos de esta manera, ¿verdad? O sea, con dos puntas bien Y está, abiertos y... pero hay veces Y que que en los teoría puntos siempre terminan jugamos así, pero Intenta claro, jugar. ellos Intenta son los jugar así. volantes en realidad. retrasados, ¿verdad? Sí, y el 9 a veces queda No, colgado pero yo no arriba. le veo a Derly ni a Lorenzo... Que hicieron Pero ese se lo trabajo lleva, se lo con- lleva, sí. Claro. En diferentes, con otros técnicos también. Benito a veces ponía también. Pero ya jugó este trío así. Acuérdate que ponían Ángel, el 9 Y el izquierdo. Almirón, y después Sí. terminaban. A veces era retrasado. Hernán Pérez, era Sí. no, por eso. Pero Hernán por ahí tiene más alma de volante y de vuelta. Sí, ¿verdad, pero bro? Hernán es más volante. Claro. Lorenzo es muy ofensivo. Sí, pero el- Derly también, yo no lo veo... O sea, me parece un tridente ofensivo. sí, de los dos, Derly es el que tiene más libertades para jugar en ofensiva en Olimpia, por ejemplo. No es que cae en un solo sector, puede jugar por la derecha. Tiene la libertad de moverse. El caso de Lorenzo sí, es puntero por izquierda en Libertad. Porque Libertad juega con un claro 4-3-3, con Merlini por derecha, con Roque por el centro y Lorenzo por izquierda. Lo que pasa es que Lorenzo es muy ofensivo, como vos decís, Bruno, y siempre está pisando el área. Pero con otra media cancha también, ¿verdad? y claro. Porque la media cancha está Cubas, Richard y Richard. Richard y Cubas, Richard. Richard Sánchez y Richard Ortiz. Cuando nombro primero a Cuba porque se queda atrás. Sí. Richard Sánchez a la derecha, Y un poquito Richard- más adelante, y Richard Ortiz a la a la izquierda. izquierda un poquito más adelante. Hay que ver cómo se para Derly por la selección. Él con Guillermo Díaz, porque en la selección en los ciclos anteriores casi siempre jugaba como volante por derecha. Pero el último partido, No. él jugó contra Japón, que jugó bien. No, él jugó bien Sí, contra ¿contra quién Corea. jugó? Contra Corea. Contra Corea. No, y- contra Corea, contra claro, Corea, contra Corea. y Derly El último Almi- partido. Y Derly Almirón, Sí. un 4-4-2 y Derly Los Almirón puntas. eran No, los estuvieron bien, puntas. estuvieron Está bien. bien, o sea, Pero en este dibujo no es 4-4-2. Pues yo digo, o sea, el va a tener cierta 4-3-3. responsabilidad de retorno. Lo que pasa es que últimamente con Berizzo en la cabeza nos vendían el 4-3-3. Pero nuestros 7 y el 11 eran el primer y el quinto volante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando teníamos la pelota era de Gustavo Gómez para Junior Alonso. Y cuando no teníamos, tenían que bajar todos los muchachos. Entonces, va a depender mucho de quién tenga el balón. Y fíjate que más allá de que es una selección casera, hay algunos puestos donde vos tenés a los titulares. En el arco, Anthony. tenés a Cuba, que es el tapón de Guillermo. Sí. Eso inclusive acá nos reconoció y uno ve en la... Fíjate que es el único jugador de la Major League Soccer. Porque él tenía para pedir por Seba Ferreira, por Totina María, y dijo, no, yo quiero a Cubas. Richard, Derlis. Y Derlis, hasta ahí. O sea, tenés 4 jugadores que
en fecha FIFA igual serían titulares. Y en principio, Mateo Gamarra iría de lateral izquierdo y Julio, que lo suele usar de zaguero central, lo pone Barros, que también lo llevó a usar de lateral izquierdo Mateo. Pero ya en la última época lo dejó definitivamente como zaguero central. Y va a arrancar también, ¿cómo se llama? Saúl Salcedo. Sí. Saúl como central. O sea, mirando de la perspectiva del Olimpia, el hincha va a decir bien, porque arrancan dos quienes no pueden jugar el domingo en Ciudad del Este. Porque mira, si era, no, o sea que quiero que juegue Zárate y Tito. Dos quienes... Saúl no jugó con Guillermo, ¿no? ¿Todavía? No. Porque- Mateo tampoco. Es más, Tampoco. para mí es una especie también de entender la situación, porque acá mismo le dijo, no, Mateo es central. Claro, no. ¿Te acuerdas cuando vino? En ese momento cuando vino Y acá dijo, por la forma de declarar y por la forma de convocar de Guillermo, a él le gustan los centrales zurdos. Pero no es que me sea raro, pero bueno, tal vez trabajó así, le gustó el trabajo de Bruno con Bruno Valdés, estamos hablando que va a ser titular con Salcedo y no de un yo creo que central también por entiende, izquierda. o sea, Partido juega- llevaste partido- 8 jugadores. Cuando juega con llevaste- Balbuena, ¿quién fue el compañero de Balbuena? Que fueron dos centrales derechos ahí, ¿eh? Sí, para Guillermo es Gómez Balbuena. Sí, Ahí sí, perdió sí. el puesto Junior. Por eso digo, Alonso perdió. ¿No? O sea, a mí... No es como Berizzo que sí o sí era mixto, era el primer central el diestro y el segundo Sí. central el zurdo. Yo creo que, o sea, comprendiendo, porque, a ver, le llevaste a 8. Y no es solamente 8, como dijo Julio en la conferencia, le llevó al alternativo, el alternativo en el día a día. Pero a mí me gusta dentro de lo que él dispone el equipo que está preparando. Porque va Anthony Silva en el arco, lo tiene a Iván Piris, a Bruno Valdés, a Saúl, a Mateo como lateral izquierdo. Después lo pone a Cubas, un poco más retrocedido, ¿verdad? Sí. Y el doble 6 sería con Richard Ortiz Y Richard. y Cachorro Sánchez. Sí. Y después ya dijimos Lorenzo Melgarejo, Coco Lizo y Derly González. En este equipo están todos los que están haciendo buen campeonato. O al menos buena, hasta inclusive le puede sumar buena temporada. De los locales estoy hablando. Iván Piris, el mismo Salcedo, Gamarra. Y por supuesto lo de Richard Ortiz, ni qué decir, en esa media cancha. Y más los dos extremos, el caso de Derly y Lorenzo Melgarejo. Me parece que está premiando rendimientos en sus clubes. Por eso yo iba a nomás lo que me acá dice declaró Dani- por lo de Mateo. Claro, yo iba a preguntar justamente cómo está Bruno, pero no miro mucho fútbol mexicano. Y acá un amigo que mira mucho, Carlos Centurión, que me consta, mira mucho fútbol mexicano, dice que desde que volvió a la titularidad en América está muy bien. Sí, él Bruno Valdés, retomó que la titularidad y está en buen nivel. Porque tuvo una Él pretemporada tuvo una complicada. lesión también. No, Sí. y una pretemporada donde los hinchas de la América querían que se vaya. Que se vaya a la América, sí. Es más, él no acepta una Un- especie un de trueque. negociado, sí. Y después dice, bueno, y el famoso caso de trabajando vuelve a estar allí en la... Pero yo iba al tema de los locales, ¿verdad? Y me iba un poco a lo de Guillermo diciendo lo de Mateo, pero después, o sea, el equipo, habrá que ver cómo se para ese medio campo, si es 1-2, si es 1-3, o un poquito más 4, para ver cómo lo explotan a Derly, porque hay un dilema en el caso de los mejores partidos de Guillermo dirigiendo la selección, es sin tener a un Carlos González. Me refiero a un delantero 9 típico. 2 fueron los buenos partidos de Guillermo, contra Ecuador en Ciudad del Este y contra Corea. ¿Quiénes fueron nuestros delanteros? La dupla en Ciudad del Este fue Enciso Morales. Ninguno entra en la categoría del 9-9. Contra Corea, acabo de decir, Almirón con Derlis. Entonces, si la idea es jugar con un 9, o sea, hasta ahora cuando pusimos un 9 como que no se encontró el equipo. Y allí está, o sea, yo creo que lo quiere ver a Carlos González. Creo que a Carlos González no me acuerdo si lo tuvo, hasta a Brian. Fíjate que lo tuvo a Brian Zamudio en un microciclo y no lo llevó. No sé si ya no le gustó, porque está en baja también el hombre de Cerro Porteño. Y yo pensé que le iba a dar oportunidad a Seba Ferreira, porque está andando muy bien el 9 de Houston. Entonces, se nota que quiere verlo a González. Porque... Amarilla, quien lo llevó a la selección Berizzo, ¿verdad? Sí, A Luis Amarilla. sí. Está Pero haciendo- también él está fue haciendo convocado muchos por goles ahora Guillermo. Fue titular en Minnesota la altura. está haciendo muchos La goles. vez pasada equipo. un muy buen centro de Alan Benítez. Sí, el Para el último gol gol de
Toquín, amarilla. Ariel. Sí. ¿Viste el Alan centro de Benítez Alan? metió un centro. Y si no, recordaba a la gente que... El bueno, famoso... no sé si tiene que ver con la cancha, el nuevo entrenador, fue un El fue primer chiripa, mundo, si va a salir, Estados a ver, no Unidos. va a salir. ¿Por qué hacía? Pero bien, Sí. bien. Ojalá que haya perfeccionado, porque acá se cansó de tirar a la gradería. Como un jugador que todo el día entrena, va a hacer ¿Cómo chiripa, todavía va a tenés hacer eso, Ari? de chiripa un Pero- centro, no puede ser. No sé así, Ariel. Pero es que fue así. Que fue así su famoso gesto. Y Vampiri el mejor de los paraguayos, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene también que ver la lesión de Beto Espínola. No, claro, pero me pone hoy Vampiri No, y Beto claro. Espínola y te No, digo... Centra no, mucho sí. mejor Piris hoy en día. Sí, en cuanto al y centro. aparte, por más que Iván, y está mucho más ofensivo que antes, Sí, ¿te acuerdas? cierto, que cierto. Sí, antes sí, era está de mucho mucho más más. contenido, ahora tiene mucha más Además, llegada. a tal punto que en ese partido contra Olimpia él hace su primer El gol en primera. en cierto. torneo paraguayo. Torneo paraguayo, sí. Porque creo que los muchachos recuerdan. La noche de Colo Colo, él hace el otro gol que nos marca Fabro en Santiago. La goleada allá, sí. Y Ahora, eso fue no por sé Copa si- Libertadores. No sé si recuerdan ayer mostrando el compacto de Guaraní, veían una jugada de Libertad Guaraní. Me queda, por eso me acordé. Sí, haciendo sí, un sí. túnel para Sí, desbordar sí, claro. a la cabeza de Igual, Gómez. yo lo que yo digo, viste, muchas veces también una selección o un equipo, más selección cuando tenés variedad para la elección, vos ves dependiendo de quiénes son los laterales para decir, cuál va a ser la postura. Y si dentro de tomar ya de esta evolución ofensiva que ha tenido Iván, que es un profesional pero de fierro, vos decís Iván Piri por derecha y Mateo Gamarra por izquierda, y vas a decir, un equipo que quiere ser cauteloso, mientras que, ¿te acordás cuando la primera fecha de las eliminatorias con Berizzo, cuando pone a Beto Espínola y a Blas Riveros? Esperamos, después de tanto tiempo, colocamos a laterales puros y no marcadores para ir a la raya. Entonces, allí yo creo que también es un poco ver, porque tampoco es que tenemos suplentes ofensivos. Digo esto porque a Guillermo le gusta mucho Iván Ramírez. Yo creo que allí, por eso decía, yo creo que Piris estaba allí como opción B o C, y al no conseguir el permiso o el tema del vuelo de los argentinos, porque hubiera sido lindo verlo a Iván Ramírez, a Ramón Sosa, porque como que de acá sabemos, y por eso hacía la diferenciación, vos sabés que Richard, Derlis, Anthony, Cubas son números puestos. Después están otros quienes van a hacer sus primeras armas, como el caso de Mateo Gamarra. Habrá que ver Saúl Salcedo, que hizo el tema de las inferiores, o sea, las juveniles de la selección, pero en la mayor, y ver un poco también el rigor del partido. En la Porque mayor él seguramente- jugó algunos amistosos en la primera parte de Berizzo. Me pareció que fue una... ¿Quién? Saúl llegó a jugar cuando estaba en Huracán. ¿Qué partido se jugó? Había un par de partidos con selecciones muy exóticas. ¿Cuál era de las ovejas y compañía? Austria, ¿dónde? ¿Hacia dónde? En la primera parte de Berizzo fue que él jugó. Yo recuerdo cuando estuvo en Huracán. Pero, y hablando de Guillermo, él se diferencia claramente ya en su plan futbolístico del anterior, de Berizzo. Él, por eso que Junior Alonso no va a ser titular fijo en esta selección. No es que a él le va a gustar eso, no, a mí me gusta la salida limpia, el toquecito. Y acá Johnny avisa el por qué a Sea Ferreira Houston no lo prestó, porque tienen un partido importante. Por eso, porque a mí me llamó la atención. No, y acá Guillermo por lo menos se despegó de Berizzo en eso, de que ese tema de la posesión, Sí, salir jugando, no. Yo no. quiero que mis Práctico. defensores defiendan. Práctico, Es que, fuerte. Dani, Por eso es Balbuena Gustavo Gómez. A fin de año, Gustavo Gómez sentado ahí donde está Ariel. Sí. O sea, ¿te acordás que había hablado de las diferencias y había dicho, Sí, no. para nosotros es más cómodo jugar de esta manera? Lo reconoció el mismo capitán de la selección. ¿Cierto? Con respecto a cuando lo- se fue Berizzo. Cuando se fue Pero Berizzo. él quiere practicismo, no quiere posesión, quiere ser directo, rápido y seguridad defensiva. Adecuándose más o menos a la cultura futbolística paraguaya. Esa vez que jugó contra Jordania y eso Paraguay, en esa época me parece que jugó, pero ya jugó y fue convocado. Contra Jordania fue cuando estábamos perdiendo, después ganamos por Perdimos 5-2 el primer por ahí. tiempo 2-0 Sí. y terminamos ganando Pero 4-2. quiero decir sí. que Saúl ya fue convocado. Blas Rivero, ya jugó con la mayor. Saúl y compañía. Sí. Semifinales, hoy de la Copa Libertadores de América. Vuelve a Libertadores y con todo, señores. Semifinales Paranaense versus Palmeiras. Y mañana tenemos el choque de Vélez Flamengo. En este choque de Paranaense Palmeiras, favorito Palmeiras. Y en el choque de Vélez Flamengo, Flamengo.
En la serie, no solamente en un partido, ¿verdad? Así es. Claro. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, Felipao Sí. anuncia que se va del fútbol una vez que después de termine terminado temporada. su ciclo con Paranaense. Sí, sí. Y está bien ya, un señor ya adulto, se ya, jubila. ya ganó todo. 74. Y Tiene récord. he visto una declaración que le admira a Carlos Bianchi, con Sí. quien protagonizaron un curso bastante duro en Y el Bianchi se 99. fue. Y él le superó Bianchi ya se fue a 2000. tiempo. 2000. Y Bianchi se fue a tiempo también, ¿verdad? Sí. Porque Bianchi hace cuánto dejó de dirigir ya. Sí. Y, intentó una vez como manager. Cuando vino acá contra Guaraní, me acuerdo que estaba sentado en una silla detrás del arco de Olimpia. Y que era el técnico. Y después dejó. Y lo de Felipao, excepcional, porque 73 años. la campaña que está haciendo con Paranaense es muy buena. Las dos formas de clasificar, tanto frente a Libertad como frente a Estudiantes, fueron épicas. Por eso uno no descuida tanto lo de Paranaense, más allá del potencial de Palmeiras. Es un equipo que tiene un alma impresionante, ¿verdad? Estamos con el doctor Enzo González. Doctor, ¿cómo te va? Todo bien, un saludo a todos ustedes y a las órdenes. Doctor, ¿cómo transcurre la venta de las entradas ahí en Ciudad del Este? El último reporte que superamos ya las 5.000 ventas de entradas, que fue a las 11 que revisé antes de salir de la oficina, y la venta es constante. La fila no para, ciertamente no hay larga fila porque esta vez mejoramos la atención en tema de venta de entradas y no demoran para adquirir su entrada. 5.000 entradas, más de 5.000 entradas vendidas. Sí, en el reporte de las 11. Bueno, escuchen muchachos, estamos hablando de 2 de octubre, Olimpia, para el partido del día domingo, a las 15:30 horas. Esto se va a llenar definitivamente. Estamos martes. Segundo día de venta. Martes. Qué buena música para el presidente de 2 de octubre. Llegamos al mediodía recién del martes. El partido es el domingo, 15:30. Sí, es que hay una gran expectativa acá en el este del país por lo que viene haciendo Olimpia, por los jugadores que juegan en la selección, que van a venir todito, por lo que dijo el presidente Olimpia. Dicho de paso, tocó el punto que le molestaba, era el costo operativo de venir en avión de esos jugadores. Y todo eso incluye para que los simpatizantes de Olimpia principalmente vienen en este estadio. O sea, ustedes le ponen todo para que puedan viajar los jugadores del Olimpia con comodidad, doctor. En realidad, se paga lo que estipula la APF, 50 millones es el costo de traslado que está obligado en este caso. Y con ese Justamente, dinero ellos ven el traslado y ven el hotel, por ejemplo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero ¿y alcanza eso, doctor? Disculpe, te escuché entrecortado. Sí, no, que si alcanza ese monto, digo. Y para un club normal sería, creo que alcanza, no manejo mucho los montos de la primera, como estoy en intermedia, no. Pero sí le va a salir a Olimpia caro porque tiene jugadores de selección que tienen que venir en avión. Justamente creo que le va a salir, si no me equivoco, dijo $15,000 el presidente. Eso le estaba molestando un poco. Pero lo importante para los aficionados es que van a venir los jugadores de selección a jugar este partido. ¿Y cuáles son las entradas que más se vendieron dentro de estas de más de 5.000? El 60% nuevamente es preferencia y el resto es gradería sur. Preferencia y sur. Sí. Bueno, la otra vez, por Primero, ejemplo, cuando Cerro se fue contra General Caballero, se vendió más la parte norte y la que no se vendía era la parte de preferencias y ahora... Sí, preferencia y norte era lo que se vendía. No, en la preventa se vendían más norte y platea, pero no preferencia. En los primeros días que ellos pusieron a la venta. Pero ahora lo que me llama la atención es que preferencia, que es un lugar más caro, o sea, es el lugar más caro de todos, es el que se está vendiendo a la par de sur, ¿verdad? Sí, pero está sucediendo lo mismo que pasó con el partido de Ameliano Cerro. Es que cuando uno avisa con tiempo, en tiempo y forma, la gente sabe, y son los que normalmente se vende primero son el sector de preferencia, seguido del sector del equipo que juegue. En este caso es Olimpia, es Gradería Sur. Una vez que termine eso, ya ahí recién empieza a venderse más platea, y en el día del partido ya viene gente que y en este caso Gradería Norte son gente que no son necesariamente simpatizantes de Olimpia, pero son de otros clubes que vienen a ver este tipo de espectáculo que, como le dije, no suele ser muy continuo acá en el este del país. Doctor, cerramos con la gente de ABCTV. Ustedes venden en Para Uno, venden en el estadio Antonio Aranda, después a través de la empresa encargada de la venta de las entradas. La red Ámbar. Ámbar. Exactamente, así mismo. Acá
el horario es continuado en el teléfono de 8 de la mañana a 18 de forma ininterrumpida, justamente para que aprovechen el horario del almuerzo o cuando salgan de su trabajo para que tengan tiempo de venir a adquirir sus entradas. Y como te dije, mejoramos la atención en cuanto a la caja y está súper rápido la adquisición. ¿Cuántas cajas tienen, doctor, ahora? Tenemos 3 cajas y una persona que solamente se encarga de imprimir las boletas para agilizar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, doctor, ¿algo que quieras agregar que te parezca importante? No, es que solamente hacerles recordar que ingresen en el estadio a adquirir sus entradas, que no se dejen llevar por de repente a un revendedor que le encuentran por el camino. Eso es un dato muy importante. Ingresen al club, que vengan, que no hay fila, que vienen a adquirir al precio que corresponde y no compren de revendedores. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, el doctor Enzo González, delegado del 3 de febrero. Sí, más de 5.000 entradas. Y siempre digo lo que también aquella vez con Ameliano, ¿se acuerdan, Ariel, cuando decía, cosa de hincha, ¿no? Pero cómo el hincha se siente identificado con un sector, aunque no sea el estadio en cuestión. Claro. Porque lo de norte-sur es por lo del Defensor es el Chaco, pero sea donde fuere, como que, por eso decía, aquella vez era norte, el sector agotado, esta vez sur. Claro, y las últimas que se vendieron en el partido de Ameliano Cerro fueron las de sur. Claro, ¿Por no, de qué? hecho, o sea, en cancha, preferencia, llena, norte, llena, y sur era la zona que hasta último momento no se llenaba. Y acá el doctor González también decía lo mismo, ¿no? Ahora es sur junto a preferencia, y explicaba correctamente cómo es el comportamiento, pero voy nomás cómo el hincha se identifica con un sector o con una zona, independientemente del estadio, por ese arraigo o por esa sensación que tiene que ese es el sector que identifica el club de uno. No me dieron mucha piola con la Copa Libertadores. Yo hablando de Paranaense... Pues yo estaba más atento, Paranaense. yo estaba más con la expectativa del Avant Premier que hiciste anoche en Peligro de Gol y que prometiste desarrollar acá con esta mesa de debate, pero no está apareciendo. Me interesaba No, más eso eso que que yo la prefiero Copa. la Libertadores. Hasta las Yo 2 de la prefiero la tarde. libertad. No, ese me parece que hace un camino sin retorno. Ariel. Hasta las 2 de la tarde del programa, hermano querido. Vamos a desarrollar su momento, No, y estaban claro. hablando los muchachos de escolar y vamos a entrar en el partido. Me parece que... Pero no me dieron mucha No, piola. porque No. claro que sí. No. Claro que sí. Paranaense le puede complicar a Palmeiras. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero no creo que sea tan fácil para Palmeiras de ganar ya la ida y encaminar la clasificación. Hoy puede ser un partido duro. Pero vos sabés que Scolari ya había, ya había dado señales. O sea, esto de Paranaense lo tomó casi como una revancha y le salió perfecto, porque él se va mal de Palmeiras. Irse mal de un equipo como Palmeiras. Pero después vos revisas su currículum y es tremendo todo lo que hizo, la vigencia. Esta última parte, Dani, el ya tipo no le fue que tan bien. ganó Gremio también, ¿te acuerdas? Claro, Gremio. por eso le fue mal. Sí. Y ese Gremio después termina Descendiendo. descendiendo. O sea, por eso lo de Paranaense fue una gran revancha. Y quiera sea o no, un tipo que va a estar pegado a la historia del fútbol brasileño y mundial. Claro. Él consiguió levantar por ahora la última Copa de Brasil en el 2002. Claro, y Y también quedó pegado a lo que fue 2 años después llega a una final europea con también. Portugal. Con Portugal, o sea pero que- pierde, pero Sí, no, más allá de eso, pero estaba ahí en pero vos sabés el que el top. 2014. Lo que es dirigir a Portugal en una Eurocopa, ¿no? Sí. Impresionante. Por más que sea No, su, te digo, su Eurocopa que lo perdió. sudamericano, digo, no, ¿Verdad? claro. ¿Dónde le sitúa la historia para los brasileños, digo, para los torcedores de la selección? Porque está bien, campeón del mundo, no tiene comparación, 7-1. pero el 7-1 No, por eso, o sea, pone la balanza Es y... un mito, una leyenda. Es más, vos sabés que Abel Ferreira, en una nota anterior, yo creo que habrán enfocado mucho por el duelo de hoy, mencionaba, que para ellos, que Felipão sea el técnico de Portugal en esa época, era un boom. Era como que, salvando la distancia, como que tipo, hoy Guardiola venga a una selección, porque Portugal no es de la primera línea. Claro. Entonces, para él, y lo recordaba Abel, yo cuando era jugador y cuando decían Felipão, el que 2 años atrás levantó la copa con Brasil, el Brasil de los Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, ese va a dirigir a nuestra selección, ¿eh?
Y era todo un tema, y él reconocía la gran ¿En qué año admiración se fue a Portugal? ¿El 2004? para la Eurocopa del 2004. Sí. Sí. Y llegó a la final ante Grecia. Después se fue al Chelsea, en donde tampoco le fue bien. No, muchos hablaban de muchos de aspectos que No, influyeron. de ahí no le fue bien. El idioma y compañía. Es que es cierto, no le fue bien de ahí porque Scolari tiene tanta carrera que vos tenés que ir hasta el 95, campeón con Gremio, Sí. ¿verdad? Por la ruta de Chiqui. De Porto Alegre, 99 campeón con Palmeiras, 2002 le da la selección después de 4 técnicos. Lo echan a Luxemburgo, aparece el Leao, después aparece otro técnico, no me acuerdo, que dirigió 2 partidos y clasifica al Mundial casi cuarto, casi por la ventana. Termina siendo campeón indiscutible. Y después, como ellos recuerdan, en Portugal, con aquel arquero canoso de Grecia que atajaba todo, ¿se acuerdan? Porque él elimina... El equipo ultra defensivo Claro, de Grecia. elimina a Portugal a Inglaterra, si no me equivoco, ¿no? Por penales. En esa Eurocopa. Creo que sí, y lo cierto es que... Y después le tocó al arquero, o Grecia eliminó al arquero, se sacaba los guantes. No, se sacaba los guantes el arquero de Portugal para atajar, sí. Me acuerdo, a Inglaterra. El técnico de Grecia era un alemán. Sí, Otto Rehhagel. Otto, Otto sí. Rehhagel era el técnico, sí. Y ultra defensivo. Y bueno, pero a partir Horrible de... jugaba ese equipo, esa selección. Sí. Y le ganó a Portugal en casa. Tacuaré de Paulín en la Eurocopa. ¿Para qué te vas? Sí. ¿Y salió campeón histórico? Era el Paraguay del 2011, era. El Paraguay del Tata del 2011 era un homenaje a O Grecia. del 98. No. El del 98 había arte, el del 2011. ¿Cuál? Copa Pero América del 2011. en el 2011 le hicimos 2 goles a Brasil, pero no en la primera rueda. Pero Grecia, esos 2 partidos. era una cosa, Pues esa Copa América blanca, fue era. horrible porque a nivel de penales llegamos a la final, Sí. ¿verdad? Todo Y lo nos agarró el mejor equipo y nos hizo 3, ¿verdad? Uruguay volaba Forlán, Suárez. El Cavani jugaba en Valencia, arregló por fin. A pocos días del Mundial. Cavani, el 2 años. jugador del Ajax. Sí. 100 millones de euros al United. Vos estás hablando del brasileño. Sí. ¿Cómo se Anthony. llama? Anthony. Anthony. Sí. Y al final Aubameyang parece que se va a ir al Chelsea. Vos sabés con lo de Anthony, el que, hablando de copas, San Pablo va a jugar la semifinal de la Sudamericana contra el Goianiense. En San Pablo festejaron todo. Porque él era jugador del San Pablo, lo venden al Ajax, creo que 14, 15 millones de euros. Pero ellos se quedaron con el famoso 20%. Entonces, mira, o sea, qué platal. San Paulo va a cobrar más por el 20% De esta nueva transferencia. que por la transferencia original. Directa al Ajax. Y lo que va a recibir es casi lo que ellos tenían proyectado en la venta total del año. Y ellos estaban desesperados porque querían que Ajax ya le venda. Cuando le decían 60. No. 70, no. Y los de San Pablo estaban para romper todo, porque ellos esperaban ese 20%. Y decían, estos hijos, estos neerlandeses. Y cuando se dio lo decían... ¿Y qué tal este jugador? Yo no lo he visto todavía, he visto Es muy resúmenes. bueno, es muy bueno. ¿Cómo sabe es extremo él. Sí. O sea, vienen de esta camada, Bruno, de los Rodrigo, Vinicius, son tipos... ¿Pero él va a ir al Mundial? No sé. Por ahora más porque, no que sí. Porque leí también que es la transferencia más importante de la Eredivisie. ¿Cómo que le dicen la... La liga de... La liga Países holandesa. Bajos. Sí. ¿Verdad? O sea, es la transferencia más importante de la liga de Holanda. Nunca antes se transfirió un jugador en este monto. Y ahí ya se nota el tema de Ten Hag, ¿verdad? Porque al argentino Lisandro Martínez, o sea, todo lo del Ajax y plata lo que le sobra. Ya que recién recordamos lo del Chelsea escolar, es un poco lo que hacía Mourinho. ¿Y Cristiano qué va a pasar con él? También se lo relaciona ahora con Chelsea. Y él quiere Champions, y United no tiene Champions, y es suplente. O sea, el equipo ganó 2 partidos con él de suplente. Sí. Entonces, pero sí. Bueno, se pone lindo el programa. Ahí está el tema del 20%. Carniño. ¿Por cuánto lo vendieron a este muchacho primero? Ay, yo creo que... Pero era por menos de 20 millones de euros. Estará entre 14 y 16 más o menos fue. Y ahora locura. 100, y bueno, te corresponde el 20. Tiene algunos vericuetos, pero es más lo que recibe ahora San Paulo, pero es un poco lo que sueñan nuestros clubes cuando se quedan con el 10 o el 20%. O sea, ¿cuál es el sueño de Libertad? Mira que ahora, por ejemplo, que el Dani, haga una buena campaña en Brighton y que lo vendan a un equipo. Entonces es probable, si se da eso, que ese 20% represente más que el dinero que recibieron ahora del Brighton. Buonanotte, por ejemplo, el delantero de Rosario,  10 millones. él es vendido en 10 millones, 10 millones 100 mil euros. 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 10
y 20% le queda a Rosario Central. O sea, ya creo que ese es el sistema, el formato que están empleando los clubes. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o WhatsAppeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Imperial, Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. El Furazao, que le llaman a Paranaense. Furacán. Sí. Y juega hoy de local. Sí. Y antes de volver a la Libertadores, Bruno, Sí. ¿sabes? Yo donde y creo que muchos hinchas, porque él hace uno de los 4 goles de Brasil contra Paraguay en el 4-0. Y ese partido me acuerdo porque el famoso aguantamos primer tiempo con un 1-0. Y en el segundo tiempo, cuando los titulares ya empezaban ahí a no hacer gran cosa, Tite manda a los suplentes, y uno de los suplentes era Anthony. Entró y claro, porque los suplentes se juegan, como dicen ellos, una vaga para ir al Mundial. Después entró Rodrigo y Anthony entra en vez de Vinicius Junior, y él hace uno de los 4 goles. Y allí era bueno. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Después entra Bruno no, ¿y este quién es? Toditos son tipos que se fueron vendidos por 50, 60, 70 millones y ninguno tenía el puesto asegurado. Y ese es el Brasil del futuro. Estamos en contacto con el presidente del Club Guaraní, don Emilio Daer. ¿Qué tal, presidente? Gusto saludarte, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Bruno. Buen día a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, nos sorprendió Guaraní, presidente. Jugó muy bien el segundo tiempo, principalmente contra Libertad, y como pareciera ser que es un despertar de futbolístico del club, ¿verdad? Sí, para nosotros más que una sorpresa es lo que desde luego estábamos esperando de hace ya varias fechas. Y de hecho, digamos que es el inicio, en todo caso, del buen rendimiento del equipo. Esto yo creo que está alcanzando, calculo yo, un 60% del rendimiento que nosotros esperamos del equipo. Presidente, se calmó un tanto la presión, ¿no? En el partido con Nacional estaba todo muy caliente, hubo un par de veces se paró el partido, por lo menos en ese aspecto. Hay más tranquilidad a partir, es cierto, son 3 empates, pero la sensación que transmitió el equipo contra Libertad es alentadora, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, esa ansiedad nos juega bastante en contra, siempre, ¿verdad? Por eso es que nosotros mismos, los dirigentes, también tenemos que saber manejar este tipo de situaciones emocionales que, en vez de sumar, a veces crean un efecto negativo, ¿verdad? Pero efectivamente es así. Mejoramos al menos esa actitud, se mejoró, yo creo que desde el punto de vista en el aspecto futbolístico también hemos tenido mucho mejor rendimiento de varios jugadores que estaban de alguna manera un poquito disminuidos en su producción, para llamarlo de alguna forma, y sin embargo hay algunos otros también que todavía están un poco lejos de lo que deberían rendir, pero estamos bien, estamos creo que por buen camino. Obviamente el empate, ninguno de los 3 empates no digamos que nos reemplazan una victoria. Nosotros siempre queremos ganar, por supuesto, ¿verdad? Y en eso estamos, pero
se ve, al menos mejoró bastante el rendimiento del equipo. Presidente, volvió Rodi Ferreira al equipo titular, lo hizo muy bien. Él tuvo otra vez un castigo. ¿Qué pasó con él, presidente, antes de este partido? No, él estuvo separado. Lo que pasa es que el técnico va alternando, ¿verdad? Nosotros tenemos muy buenos laterales, Miguel Benítez, Ariel, tenemos muy buenos laterales, ¿verdad? Y muy buenos centrales también. Ustedes habrán visto que están alternando también Román, en el último partido está este chico Vargas también. En fin, nosotros necesitamos foguear a estos chicos para que vayan también asumiendo esa responsabilidad y el rigor de los partidos oficiales. ¿Cómo lo viste a Fernando Fernández, presidente? Porque me pareció a mí, viendo ahí desde la cancha, que no está bien como en otros partidos. Es decir, es cierto, no hace goles, pero cuando no hacía goles también aportaba mucho al equipo. ¿Cómo lo estás viendo al capitán del equipo? La verdad que yo no quiero referirme particularmente a tal o cual jugador en ese sentido, pero ciertamente Fernando Fernández es un referente importante del equipo, desde luego es el capitán. Nosotros esperamos mucho más de él, por cierto. Él tiene una jerarquía y una capacidad de demostrar y mostrar mucho más, rendir mucho más y hacer muchos goles. Eso estamos esperando de él, ciertamente. Presidente, ¿hay un problema con el pago del local del bingo y otras cosas que puede complicar? Sí, ayer también preguntaron al respecto. Sí, nosotros estamos con un litigio judicial de hace varios años con el bingo. Efectivamente, creo que son 2 o 3 juicios, ¿verdad? Por cobro de guaraníes, por alquileres que no pagan, por desalojo, porque obviamente necesitamos disponer de ese local, de ese predio, digamos. Y bueno, está ahí, eso está en manos de la asesoría jurídica del club, con la peregrinación que implica todo el proceso judicial en este tipo de cosas, lamentablemente. Pero, presidente, me dijeron que la deuda es realmente millonaria. ¿Y cómo puede ser que, o sea, yo la verdad que a mí me cuesta creer que alguien alquile un local así tan importante, de tanta magnitud, y nos pague el alquiler y esté tanto tiempo ahí, ¿verdad? Sí, es exactamente eso, Bruno. Lastimosamente sucede eso. Nosotros creo que tenemos un bache en ese sentido en nuestra, yo no sé si en la legislación o directamente la expedición o en la definición de en los juzgados o en los fueros, ¿verdad? Porque este es un reclamo de hace años, sí, muchos años. Sí, entiendo que es el caso de Yamil Negay, que se hizo público en algún momento, que es el caso del bingo, ¿verdad? Porque ya en la época del presidente, yo sin mal no recuerdo, ya nos había dicho 900 millones de guaraníes. En aquella época, o sea, es realmente una locura. Es un monto muy importante para el club, para nosotros es un monto muy importante. Es así. Presidente, volviendo a lo futbolístico, el nivel de algunos jugadores, ¿crees que están levantando su nivel futbolístico, que esto se va a ir notando a medida que transcurra el campeonato? Sí, ninguna duda. Ustedes habrán visto ya el último partido y el partido contra Cerro Porteño. Voy a mencionar solo uno, pero son varios los que levantaron, pero ostensiblemente su nivel. Este último partido muy resaltante, ¿verdad? Néstor Camacho hizo un partido extraordinario. Digamos que llevó adelante, llevó encima de sus hombros el equipo y le estuvo quebrantando al rival hasta el último minuto. No, por supuesto, y están otros referentes del equipo que también, mismo Marcos Cáceres, ¿verdad? Digamos que está subiendo su nivel, está recuperando la confianza, todos.
Este es un juego de conjunto y por supuesto que en la medida que va subiendo el rendimiento de uno, afecta positivamente al resto, ¿eh? Presidente, ¿ya recibieron el pago por lo de Roberto Fernández al Dinamo de Moscú? Estamos en la dulce espera, lamentablemente. ¿Y eso por qué, presidente? Y no sabemos. La última vez que nuestra asesoría consultó con la gente de Rusia, dicen que es un problema de su banco corresponsal, etcétera. Esas son cuestiones que realmente nosotros no entendemos tampoco mucho, ¿verdad? Yo nunca en mi experiencia nunca tuve una situación similar en la que una transferencia internacional pueda tardar más de un mes. Es algo verdaderamente atípico, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasos piensan seguir, presidente, si esto se alarga, continúa, se está prolongando bastante? Nuestro asesor jurídico nos recomienda esperar aún seguramente un par de semanas y a partir de ahí entonces ya ver, por supuesto, reclamar a FIFA. No, en ese sentido no hay problema, o sea, el jugador está jugando, el jugador está y jugando bien ciertamente. En ese sentido, yo creo que incluso yo parto de la base también de que el Dinamo también tiene buena fe en este sentido, pero según ellos al menos la información que nos dan es una cuestión del banco o de los bancos, en todo caso del banco corresponsal o del banco operante, no sé, realmente una cosa medio complicada. Y a nosotros también nos viene muy mal, ciertamente, porque nosotros tenemos muchísimas obligaciones que tenemos que cumplir y vamos cumpliendo en la medida de las posibilidades, pero ciertamente con muchos sobrecostos por los sobregiros y todo ese tipo de cosas que las entidades financieras no perdonan. Presidente, no me tomes a mal lo que te voy a preguntar. ¿Cómo está lo del permiso de Alberto Acosta? No, porque te voy a tomar a mal en absoluto. No, porque por ahí me digas, no sé, no. me querés destituir ya del club, una cosa no, así, no, al contrario, para nada. No, yo siempre estoy destituido. No, presidente, pero te pregunto con mucho respeto porque no sabemos los tiempos que él presentó, los papeles que presentó. Sí, inicialmente él había solicitado un permiso por 60 días y fue renovado ese permiso por otros 60 días. Y, a ver, convengamos, él es el presidente electo del club, yo estoy en este momento ejerciendo la presidencia en forma interina, por obviamente pedido de permiso de él, y lo estoy haciendo con todo lo que eso implica. Obviamente, cuando él esté disponible, más bien que disponible, dispuesto, él comunicará a la comisión directiva y volverá a asumir sus funciones, ¿verdad? De 60 días más había pedido. Bueno, Así eso es. por ejemplo, te juro que no estábamos al tanto, no sé ustedes si sabían, muchachos, Federico, Dani, Fabio, porque ahí ya son 120 días, ¿verdad? Pero ya empezó a aparecer en la cancha. Sí, claro, él está digamos que activo en ese sentido. Pero yo no sé, eso depende seguramente de los médicos que le atienden, etcétera. No, estamos en contacto permanente nosotros. Presidente, ¿vos no te vas al amistoso de Paraguay? No, yo no voy, no fui invitado, pero prefiero estar acá cerca. Pero hay una delegación importante, digo, de dirigentes. Sí, creo que sí, Normalmente hay dirigentes invitados, sí, claro. Yo he ido en varias oportunidades antes también, pero en esta oportunidad no. Pero de hecho, como dije, prefiero estar acá cerca, al menos en este tiempo. Presidente, siempre es grato charlar con vos y conocer noticias de Guaraní. Lo último que, por lo menos a mi parte, quiero preguntarte. ¿En ningún momento hubo duda con respecto a el trabajo de Fernando Cubero? ¿Quieren continuar el proceso con él, presidente?
Fernando Jubero, así como cualquier técnico de cualquier equipo del mundo, tendré que decir eso, está sujeto también a los resultados, ¿verdad? Nosotros estamos siempre atentos a eso, pero no, eso no es una cosa, algo que escapa a nadie, ¿verdad? Nosotros en este momento hemos perdido suficiente cantidad de puntos para no relajarnos absolutamente nada más, y él está muy consciente de eso. El profesor Cubero es una persona absolutamente responsable que nos merece toda la confianza, pero de vuelta, todos estamos comprometidos por un mejor resultado en la cancha, y el profesor Cubero, como cabeza del cuerpo técnico, es el responsable de eso, ¿verdad? Así que estamos atentos a eso. Esperemos que esta levantada del equipo se vaya aumentando y tengamos resultados positivos, ¿verdad? Triunfos. Presidente, un fuerte abrazo del aire. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias, Bruno. Saludos. Un abrazo. El presidente de Guaraní, don Emilio Daer, charlando con nosotros. 107.1 se reporta a nuestro querido amigo Walter Mato, escuchando impecablemente, de manera perfecta. Saludos, dice. Bueno, perfecto. 107.1 entonces con la señal. Bueno, muchachos, podemos ir hablando de Olimpia, Cerro, y hay un tema a debatir, pero ya advierto que espero que Ariel participe y que no se haga el chihuahua, que asuma su condición de Rottweiler, que dicen que es al mediodía, y a la mañana que es chihuahua. Pitbull no era. Pitbull era, Pitbull. Sí, Pitbull. O sea, es un Pitbull al mediodía y a la mañana en su otro horario. Pero también sabes que es eventualmente Pitbull cuando vos estás. Esa vez cuando tuviste tu problema, vino acá y Federico le reclamaba porque ahí los oyentes le decían. ¿Cuál era esa frase que uno necesita un enemigo para combustible? Hay una frase psicológica. Sí, es una especie de némesis. Sí, eso, sí, entonces también, no es que al mediodía siempre es un Pitbull o Rottweiler o un Doberman, parece que necesita alimentarse. Necesita del ladrido de otro. Bueno, espérame un ratito, Ariel. Vamos a debatir, hermano querido. Quiero escuchar un poco qué opinan los compañeros. Ya voy junto a ese señor también. Lo necesito. Bueno, vamos con él y venimos con el debate. Arregor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itagua, sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si querés comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunicate al 0974-530-000, llamada WhatsApp. Encontranos en las redes como @Arregor Paraguay. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-400
295-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lamaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ayer, en el programa Peligro de Gol, emitido por ABC TV, en el canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD, estamos en Claro, IPTV también. Transcurría el programa con normalidad hasta que, no sé cómo fue que empezamos a hablar de los rendimientos de jugadores, de los clubes, de la última fecha y compañía. Te recuerdo, estábamos analizando Libertad Guaraní y justo tocó hablar del rendimiento de Fernando Fernández. Ah, sí. Ahí fue. Ahí comenzó. Tenés razón. Bueno, y yo nomás dije, ¿cómo es que un jugador como Fernando Fernández, que antes que le renueven su contrato, era goleador, asistidor, jugaba todos los partidos, hasta llegó a pelearse con un compañero nuestro, Gerardo, que le pidió que le reconozcan un gol que al final no le reconoció, no sé por qué fue, que ella llegó a su gol 100, se enojó con Benru también. Con Benru también, pero el tipo estaba encendido, ¿verdad? O sea, porque Benru le sacó los goles de aquel partido que Gustavo Costa hizo jugar más extranjeros. Los cambios que hizo. Exactamente. Chamot. No, Fernando Fernández. En Guaraní. Claro, lo de Tacuara es de Chamot. No, Fernando Fernández fue lo de Guaraní, Gustavo Costa. Entonces, cuando él consideró que hizo una X cantidad de goles, ahí estuvo la... Claro, porque ahí pues no se le computa los goles a los goleadores. Claro, y él estaba contabilizando. Yo no sé si lo de Tacuara, que también fue también récord, no se contabiliza. Por eso, sin contabilizar eso, igual llega a los... Y ese enojo que decía... Tacuara rompió el récord de más goles de futbolistas paraguayos. Claro. Sí. Pero falta lo de los 100 todavía, tengo entendido, en el fútbol paraguayo. Él tiene 100
100 goles a nivel de fútbol paraguayo y 300 y algo a nivel de toda su carrera. 372 Por a lo eso, largo de toda su carrera. 372. pero Por en eso ese- él le superó a Pepe Cardoso, que era el máximo jugador, el máximo goleador paraguayo. Paraguayo. Y en ese 3-7-2, ya le sacaron los goles de esa jornada de Chamot. Porque aquella vez creo que hizo 2 o 3 goles. Pregunto. No sé, vamos a preguntar eso. No, por pero eso. ese no es el tema de discusión. No, pero para completar- Acá el tema nació lo siguiente. ¿Qué pasó? De que transcurría con normalidad, decía yo el programa ayer de peligro de gol, hasta que me recordó acá Fabio, gracias a Fabio, cómo fue que yo metí el tema de los jugadores. Bueno, y estaba diciendo lo de Ferfer, hasta discutía o peleaba sus goles con los estadígrafos. Y eso pues significa que quiere decir que el jugador está encendido, está enganchado, está motivado, está compenetrado. Porque al que no le interesa, pues no discútelo, o sea, es como las otras cosas de la vida. Vos te das cuenta cuando alguien está enchufado en su trabajo. Y te das cuenta cuando la persona no está el encendido, no está compenetrado en su trabajo, no está él peleando, no está motivado. Si ya te das cuenta. Pasan todas, bueno, no sé si en la oficina pública con algunos, ¿verdad? Que o fotógrafas y eso que ganan millones, no sé si eso es, algunos se van, parece que a cumplir nomás los de su horario, ¿verdad? Pero también se nota cuando se acercan las... Ahí, por ejemplo, se motivan cuando se acercan las elecciones. Bueno, pero no vamos a entrar en que tampoco todos los funcionarios públicos son iguales, ¿verdad? Hay funcionarios públicos que trabajan y están los funcionarios públicos que no trabajan, ¿verdad? A ellos qué motivación les vas a pedir. Bueno, pero hablando de un empleado normal estamos hablando, ¿verdad? Y voy a lo siguiente. Está el caso de Fernando Fernández. Le hacen la extensión de su contrato, le pagan el mejor sueldo, es el mejor pago del Club Guaraní. Es más, alguien me llegó a decir un dinero que Guaraní nunca le pagó a un jugador, ni siquiera a Fabro en su mejor momento. Y es más, hasta alguien me dijo también que el sueldo que había dejado el arquero, ¿cómo se llama? Que estuvo en la final y se fue a Rosario. Gaspar Servio. Juntaron el sueldo de Queso Fernández con el de Servio y ese fue el nuevo sueldo de Queso Fernández. Y averiguá, Federico, lo que te estoy diciendo, porque vos tenés mucho contacto en Guaraní y te van a decir que no estoy mintiendo. Yo sé que Fabro su techo fue 30 y que aquí no fue 20, entonces está bien, este va a ganar... Es el mejor pago. Sí. Bueno. Y sumarle que Guaraní no trajo a un arquero. Para alimentar un poco el tema del presupuesto. ¿Por qué le dieron ese? Bueno. No trajo un zaguero central. ¿Cómo se llama? Carrascal. Volaba hacia. Nambrena. Carrascal. Acá, cosa que yo le dije acá mucho. Le dije, tranquilo, muchacho. Para nivel de Copa Libertadores tengo mis dudas. Porque tiene un tranco, un giro lento. Es muy técnico, muy bien colocado. Buen jugador, todo lo que vos quieras, pero para la Copa Libertadores, mientras vos ya estás girando, suspirando y pensando a quién darle, ya te robaron la pelota. Es fracción de segundo, y no me equivoqué. Pero ahora desmejoró, ahora ni siquiera a nivel local ya juega así. Después sí que a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos del famoso jugador que ya está satisfecho. Humatama. Ya está lleno, que apenas se va. Voy a poner otro ejemplo, voy a poner con nombre y apellido, y si se molesta no sé, no importa. Josué Colman, tremendo jugador, en Cerro la rompía, él figura, se fue transferido a Estados Unidos, en meses ya vino, jugó acá en Cerro. No anduvo más o menos, pues se fue a Guaraní y levantó otra vez su rendimiento. Ahora salió otra vez. El caso de Sergio Díaz. El caso de algunos jugadores de Olimpia también. Que se les renueva su contrato y ahí, ¡pum!, automáticamente bajan su rendimiento. Increíble.
Entonces yo lo que voy a lo siguiente, que tengo una tesitura, que el jugador paraguayo luego de por sí no tiene hambre, es como dice en los libros, es como nuestros ancestros, los indígenas, acopian para un día que tiene que ser el alimento de para una semana, pero comen todito en un día y ya está satisfecho, a él no le interesa, y pasan a distintas profesiones de nuestro país. El electricista, el plomero, el carpintero, ese niño gana para 2 días y ya no se va más a trabajar. Ya no, vos le llamás y le decís, ¿sabes que tengo un trabajo? No como ainde. Sí, ajata te dice otra vez encima. Esa es otra costumbre también nuestra. Sí, me voy a ir, fulano te dice, te promete el que se va a ir. Bola, él no se va. Porque él tiene para 2 días para tomar su cervecita, comer tranquilo. Después él ahí empieza otra vez el modo trabajo. Increíble es nuestro comportamiento. Y eso está basado en libros, no es que yo estoy diciendo estupideces y gansadas. En el libro de Saro Vera, en el libro de don Elio Vera, eso está, Tratado del Paraguayo, En busca del hueso perdido, algunos nombres que les doy. Tenemos esa maldita costumbre que somos conformistas nosotros los paraguayos. Nosotros no somos como otra gente que a medida que avanzamos más y más y más quieren estar en alta competencia. Muy pocos son los jugadores paraguayos que tienen esa sed y producto de eso se quedan mucho tiempo jugando en un club de elite, en un club importante, y en Europa ni hablar. Porque en Europa, ¿a quién lo tenemos ahora? Tenemos a 2 muchachitos. Bueno, uno ya más Miguel Almirón y Julio Enciso. Después no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Y lo peor del caso, según esta teoría mía, es que viene el extranjero y tiene los mismos vicios. Las cosas malas pues se te pegan enseguida. Vienen acá, toman el mismo whisky, la misma caña, el mismo cigarrillo, las mismas modelos, las mismas boludeces, los mismos vicios, y se les renueva su contrato a Yahuatamay, ya se le llena también la panza. Y ya comienza a joder con el club. Entonces mi teoría es que no hay que tenerle demasiado bien a los jugadores. Hay que tenerle así cortito nomás. Y si se le puede pagar cada 5 meses, le paga un mes de acuerdo a cómo está en el campeonato. Nacional es un ejemplo. Nacional no concentra y está a 1 punto del líder. No concentra. Y tuvieron problemas que nosotros ya no vamos, bueno, y le dije, no concentre y véanse ustedes. Y por premio. Eso yo haría como presidente del club. Si soy de presidente de Cerro de Olimpia, ¿sabe qué voy a hacer luego? Sueldo, 5 millones de base. El que más va a ganar 10. Mucho lo ya es 10 millones. Pero premio, $5,000 por partido. Y ahí más o menos equipará con su sueldo, pero le jodé pues al tipo. Para que se ponga las pilas. Y se deje de parrandear todo el santo día y joder y de huevear por ahí entre semanas. Entonces le jodés, le buscás la vuelta. Porque no hay caso en nuestro fútbol paraguayo. Joden la vida estos tipos, no hay caso con ellos. La mayoría de los jugadores, esa es mi teoría, a lo mejor estoy muy loco, me pueden decir ustedes, yo no tengo ningún problema, estoy muy equivocado, pero la falta de profesionalismo se nota y demasiado, se tiran a cada vuelta a tiro. Vos mirás el fútbol, a veces te aburre, vos decís, se tiran, pierde tiempo en los laterales, tiro libre de esquina, después vos mirá los otros campeonatos, a todos trapos juegan ya, a todos trapos juegan. Le protestan por cualquier cosa, es para perder tiempo, porque no tienen pues condiciones físicas. Después salimos a la Copa Libertadores de América, nos pintan las caras, no hace falta ni que vengan esos clubes brasileños. Eso que nosotros antes le teníamos de hijo, estos colombianos, ecuatorianos, chilenos, eso, antes nosotros le ganamos a estos clubes, sea quien sea. Hoy estos nos ganan, nos pintan la cara. ¿Hace cuánto ya que un equipo paraguayo nos llega a instancias importantes en Sudamericana, en Copa Libertadores? No somos protagonistas.
Vos me decís, no, los brasileños. ¿Y por qué llega un equipo ecuatoriano, por ejemplo, llega? Ahora llegó Vélez, que vos decís, Vélez no nada en dinero, no es el equipo más rico del fútbol argentino. Entonces yo tengo una teoría. Hay que premiarle al jugador por los partidos. Ese hay que hacer. Y basta ya estos sueldos siderales multimillonarios que empezó en la era Horacio Cartes, fue el que trajo acá y metió ese tema acá de los sueldos locos, que empezó Libertad y se quiso poner a la par Cerro, le trajeron a Fabro y ahí comenzó la locura y siguió con Marcelo Recanate. ¿O ustedes pueden creer que el fútbol paraguayo esté pagando mejor que en la Argentina, que Chile, que Colombia, si en otro país se cae a pedazos? Y acá se le paga a un jugador 50, 60 mil dólares. Apenas pinta nomás y ya. Y no son la gran cosa en la cancha. Y se le hace ese tipo de contrato. Y el tipo ya... feliz de la vida. No le interesa tres pepinos el club ni nada. Entonces, para cerrar nomás, y después quiero escuchar a los compañeros. Premio por partido ganado. Fortuna le voy a pagar. Ya te digo, $5,000. 7,000, hacer un prorrateo. De acuerdo a cuánto gana. Y le decía, a partir de ahora será, nuestro contrato nos limpia en Cerro, en Libertad no va a ser porque maneja otras cosas, ¿verdad? Pero se maneja de otra manera. Estos clubes mismos de media tabla para abajo no tienen una costumbre también, pésima costumbre. Traen a los famosos jugadores de renombre, 40 años, 38 años, y le pagan sueldo y no le dan la oportunidad a los jóvenes. ¿Y qué pasa? Enseguida se termina. Hay jugadores que recorren ya están recorriendo los clubes. Esa otra costumbre también que el fútbol paraguayo tiene que combatir. Que los dirigentes no tienen más que dejarse engañar por los nombres, sino por el hambre que tenga el jugador y en qué condición está el jugador. Porque no todos son Tacuara Cardoso y no todos son Roque. Y Roque está mejor, Tacuara no está a nivel de Roque. Tacuara no juega todos los partidos de titular y ya les cuesta a Tacuara. Roque nomás tiene un físico privilegiado y sigue jugando a esta edad. Que dicho sea de paso, Roque ahora juega, no sé, parece que volvió a retroceder, no sé, 15 años, porque ahora está jugando ya lo que no jugaba en la última parte de Olimpia. En Libertad está jugando muy bien. Dicho esto, yo creo que en algún momento, porque es una mentira del fútbol paraguayo los sueldos que se pagan en nuestro país. Es una gran mentira. Y en algún momento se tiene que sincerar esta situación, porque las deudas que después contraen los clubes son deudas que perjudican a la institución. Y vos me podés decir, mira el club que sea, acá no pasa por el club que va a salir el fanático, pero los pancheros no, los pancheros deben, los tortilleros deben también. ¿Cuánto deben? No, los indios, los aborígenes, guaraní deben millones también. Libertad lo ni habla. Yo no sé el día que Carter se vaya qué va a pasar ahí, salvo que su hija Sol o su hija o su hijo, no sé, el otro muchacho se quede no sé si le gusta luego del fútbol, porque si a su hijo no le gusta no van a estar jodiendo ahí con el club, salvo que digan, bueno, porque a mi papá le gustaba, voy a seguir con esta historia. Y esa es la realidad de nuestro fútbol. No sé con quién quiere pelearse conmigo, no sé, o debatir. ¿Con quién empiezo? No, y más que pelear es... Aquí una forma así. Hay que apuntar a una situación también integral, Bruno, porque esto es también mucho de la cabeza, ¿verdad? Y hay un mundo paralelo al futbolista, en donde cuando se sube en una nube, no quiero agregar la otra palabra, es una situación
muy compleja, ¿verdad? Porque el Pero jugador... que no está diciendo nada, ahora parece un Esperan. psicólogo, la cabeza, Esperan, no esto van a es un apuntar. mundo, tal cosa, está buscando cosas, no sé, avísame. Bueno, si querés ¿querés que tocar te, ese bueno, y te tema. voy a decir ya rápidamente, ya que me está buscando. Al jugador farrista no le vas a atajar. El jugador farrista es farrista. No se cuida. ¿Es irresponsable? Sí. ¿Es poco profesional? Sí. Pero en el mundo es así. Esto es así. Y aquí, ¿Dónde? y- ¿Dónde? En Andá a Inglaterra, joden vos un ratito. Bueno, pero sí, a lo mejor no se ven muchos casos, pero las veces que Pero se te ven... dejan nomás de lado. Vos nomás te jodés, no andan como niñeros. ¿Cuántos casos, Rubio y Sabemos que compañía? hay casos, pero te sacan, En vos Europa- no estás en el equipo, después tu contrato ya no sirve. Jugadores del Real Madrid se le firmaron fumando, Bruno. O sea, amigo, Así es. lo que vos quieras. Sí. Pero si vos no estás en la práctica, vos no rendís en los partidos después, dice, amigo, sentate nomás en la banca, después la banca ya no está ni convocado y después ya tu contrato no sirve. Y ya nadie después te quiere y te va bajando de nivel. Perfecto, Así nomás. perfecto. Vamos a lo siguiente. Hablaste de los 4 clubes más poderosos que tiene el país. Aquí un jugador de fútbol gana $2,000. Ustedes saben lo que es $2,000. Ya es mucha plata para este país. Y para salir de noche, las 10 de la noche, encontrar un bar. ¿Cuánta plata podés gastar y terminar a las 7, a las 8 de la mañana? Como decía un gran amigo, Javier Sosa Briganti, este país es baratísimo para la farra. Y ahí es donde entra ese mundo del el jugador, va por el mismo camino las modelos, ahí se encuentran todos, ahí hay un yaboray de lo que vos quieras. Y ahí entra el profesionalismo. Ahí entra el profesionalismo del jugador. Saber en qué momento sí y en qué momento no. Y el futbolista que es farrista no le vas a atajar nunca. Esto es así. ¿Acaso no escuchamos hace poco? Bueno, pero ¿cómo antes de que se le haga sus contratos, ellos rinden y el jugador paraguayo que antes de ser transferido, el tipo la está rompiendo y se va transferido y ahí ya empieza a macanear. Ya no es el mismo Claro, jugador. la mayoría ya no es el sí. mismo jugador. Vos me decís que no, porque es farrita. Vos estás tirando una teoría muy... como aquel... existía en la criminología antes que decía, hay un prototipo de asesino. Eso no existe. Lo que vos estás trayendo es... me voy a acordar la teoría después. De Lombrosio se llama. Lombrosio decía, era un criminólogo que decía que hay un tipo de hombre que es asesino, que tiene el mentón tal cosa, que su cabeza, que su mano. Eso no existe. Vos me decís que el jugador farrita, llevase farrita. Tocale en vos su bolsillo. Tocale su bolsillo a ver que si es para farrita. ¿Y cuántos jugadores se fundieron así que recibieron su primer gran sueldo? No. Hay entrenadores que te cuentan historia, Bruno. Su primer sueldo, anda a hacerle una casa a tu mamá, papito. Rodi, ¿cuántos indultos ya tuvo? No, lo de Rodri, otro caso también, pero ¿cuántos entrenadores que le trataron como hijo al jugador que gana su primer sueldo? Te lo mereciste, ganaste, merecido tener esta plata. Andan a hacer una casa a tu mamá, papito. Andan a hacer esto. ¿Qué hace el segundo día? Ya llega con una camioneta 0 kilómetros. Y el tercer día ya aparece con una modelito. Y le pasa a la mayoría de los jugadores. Por eso, ¿Sabes cuál es la diferencia? Estos jugadores que vos decís, no, en Europa también pasa. En Europa pasa también. Pero ellos rinden en las canchas. El problema es ese. No, yo no estoy diciendo que ellos orinan agua bendita y que no hacen tampoco nada. O si no vamos a hablar de Neymar. Bueno, pero hay excepción a la regla. Hay jugadores que son extremadamente talentosos. No lo vas a poder comparar. Pero el 90% de los jugadores que están en el líder del fútbol en Europa se cuidan. Se cuidan, hermano, porque si no, no van a poder jugar, no van a aguantar, no van a estar al ritmo de sus compañeros. Y allá en Europa, como en otra parte, en los países serios, no andan como niñeros diciéndote, venina papito, ¿por qué no te presentaste ayer? ¿Qué problema tenés? No, ellos no te preguntan, vos no te vas. No te presentaste ahora, multa. Sanción, multa, y el técnico sabe que te mira de costado nomás ya. Y ahí ya le perdemos la deposición, y después ya eres joma, así nomás ya te estás yendo. No es como acá. Ay, qué papito, que tu mamá... No, eso también hay que sacarle costumbre, eso que toda la hora repetimos, que le tiene que comprar a su mamá, que a su papá, que está bien la familia, todo muy... Pero ahí tenemos también otro entorno, no quiero usar la palabra, pernicioso. Que primo, que su yarimaleta, que su vecino, que su amigo, vienen los 48 tipos tomando cerveza, bienvenido fulano, viene el extranjero... No. A lo sumo comer un asadito y hasta luego te despedí, chau. Es violar esa gusta y te hablan de socio. Aquí hubo un caso, Bruno, hace poquito,
contaba un compañero, no vamos a mencionar ni club ni jugador, pero que le dijeron a ese jugador, cuídate, por favor, o si no, ¿qué va a pasar de tu carrera? Y recuerdan que respondió, déjeme ser feliz. Y bueno. Déjeme ser, y ahí pues está el tema, por eso te hablo de una cuestión integral también que el jugador, si tiene focalizado lo que quiere hacer, los Roque, los Aedo, ¿por qué triunfaron? Porque tenían clara la película, ¿qué es lo que tenían que hacer? Acá había susurro, que murmullo, acá mira, no, nada, no miraron al frente, el futuro. ¿Y dónde están ahora? Tacuara. Y aquí, por eso te digo, en nuestro país es muy fácil estar en ese entorno, ¿no? Que ahí, ay, mira, te voy a presentar una chica, una modelo. Lo que pasa es que se quedan conformes con lo que ganan acá. Y te doy toda la razón. Se va transferido y ya no les interesa porque reciben una plata y con eso ya se sienten felices, ya no quieren más seguir compitiendo. Bueno, en muchos aspectos tenés razón, Bruno. Claro que tengo razón. El tema que es una utopía la solución que vos estás planteando, porque es muy difícil que vos, no sé, que extranjero te va a venir cuando acá salga la noticia de los clubes paraguayos desde ahora va a pagar 5 millones nomás de sueldo. Entonces, me parece que eso es inaplicable. No, es una forma de decir, ¿verdad? Pero es inaplicable, porque también... Porque antes, yo te voy a decir una cosa, en Cerro, perdón que te interrumpa, ¿vos te acordás que Cerro antes iba a traer jugadores? No, era que traía jugadores multimillonarios, iban a buscarlos, Ale Rossi, Claudinho, traían jugadores así, ¿cómo se llama? Retamoso. No, eran jugadores que costaban millones. Inclusive después se los vendía. Los refuerzos, grandes refuerzos que sí, yo recuerdo que fueron caros, fueron Goicochea en su momento. Ni Mondragón no era conocido cuando él vino acá en Paraguay. Mondragón sí, pero Ale Rossi sí tenía un poquito más, pero Brasil, no era. Sí, no era. O sea, hay que buscar, por ejemplo, Osvaldo en su momento, o sea, hay jugadores desconocidos que vos decías, ¿y quiénes son estos? Orteman, Rodrigo López no eran conocidos. No, pero eran promesas. Rodrigo ya vino de un equipo de Italia. O sea, pero no jugaba, no estaba. ¿Por qué vino acá entonces? Orteman era desconocido. Él sí. Orteman sí. Y acá viene un jugador que en Colombia, ¿cuánto es lo que va a ganar? ¿Vos te crees que en Colombia se gana mucha plata? Averiguan cuánto ganan los jugadores en Colombia. Y vas a ver, salvo las estrellas. Agarrar el tema agarrá y pagale. Vos decís, Bruno. Te doy el nombre de brasileño. Bueno, pero vamos al caso. Este que fue sancionado con Calve, ¿cómo se llama? Rayo. Había loas en esta mesa Carrascal. ¿Cuánto vos crees? El generador, el iniciador importante en la estructura. Cuando se da bien Cerro, ¿verdad? Hagamos de pero cuenta siempre yo le decía a ustedes. Está bien, todo lo que vos quieras. Yo no estoy en ese barquito. Hagamos de cuenta que no se le extendió el contrato. Y él, faltando 6 meses, ya fichó por otro. ¿Qué se va a decir? Lo que se va? El primero que vos ibas a decir, vos ibas a decir, pero qué inútil es la dirigencia del Cerro. ¿Cómo ya no se movió anteriormente? No, iba a decir eso. Y la gente del Cerro le iba a prender fuego a la dirigencia del Cerro. Se iba a ir? Como casi le prendieron porque Rodrigo Rojas volvió a Olimpia. Porque Rodrigo Rojas no fue tomado a tiempo su caso y volvió a Olimpia y casi le prendieron fuego a Zapag. ¿Sí o no? ¿Dónde? ¿Cómo que? ¿Dónde es lo que se iba a ir Carrascal? No sé yo, pero te estoy dando un ejemplo. No sé, yo no es respuesta. Te estoy dando un ejemplo nomás. No, vamos a debatir en serio. Un ejemplo nomás. ¿O acaso acá el Inter de Milán le iba a llevar a Carrascal? ¿O acaso ni Libertad no le iba a llevar? Olimpia no está para fichar. Se durmió la dirigencia de Cerro, Fernandito Velar. No, hace rato lo hubiese le iba a felicitar a Zapaz y le bajaba el sueldo y le decía, ¿cómo se llama? Le especulaba, así que se fueron a comprar no sé cuánto % de su pase. No sé, no. Inaplicable. Para mí esto es inaplicable. Tenés razón en muchas cosas, pero inaplicable. Bueno, ¿y qué solución le da? No, o sea, el tema acá es muy cultural. En todo caso, si vos querés aplicar algún castigo económico, tendría que ser con, qué sé yo, por decirte una idea, hacer figurar en el contrato los partidos jugados, objetivos, sí. Cantidad de partidos jugados. ¿Te acuerdas que le hicieron un contrato especial a Nelson Aedo? Porque estaba seleccionado permanente y jugaba poco en la parte final. Y entonces le colocaron la cláusula de partidos jugados. Que dependía eso por ejemplo es interesante. Dependía el sueldo integral en caso que juegue todos los partidos calendarizados. Y después ya le iban parcelando. Eso por ejemplo es interesante. Por ejemplo. ¿Y qué otra parte no coincidís conmigo o qué coincidís?
No, tenés razón de que falta mucho profesionalismo acá, en eso ningún tipo de duda. Después cuando vos ejemplificás con casos es difícil de rebatirte. Porque esos casos que vos decís, justo que se produjeron la extensión de contrato y vinieron las caídas libres de materia de rendimiento. Ni hablar, vos hablás de Carrascal, hablás de Fernando, de Ferfer. Diste otros casos de Sergio Díaz y otro. Entonces, yo no puedo entrar ahí a rebatirte porque tenés razón. Es un caso porque ella tuvo muchas, ¿verdad? Sí. Lo de Carrascal es muy típico de... Sí. Yo me acuerdo también de este jugador uruguayo que anduvo bien en Guaraní y después en Cerro dijeron Novik. Sí. Novik también, ¿verdad? En Guaraní la rompió en determinados partidos, jugando contra Cerro, uno de los últimos partidos, y se enamoraron en Cerro, lo llevaron y nunca fue lo que pensaban que podía ser, ¿verdad? Entonces, pero también hay acá, me dice una persona que muy poco quieren venir los jugadores acá, y si se da el tema de no hay dinero, menos, ¿verdad? Entonces va a estar complicado ahí, pero que está igual que el famoso técnico interino. Y formemos nuestros jugadores, Federico, los jóvenes. Y lo que pasa es que lo obligan, porque no sé quién lo obliga a la dirigencia a traer jugadores de afuera, el famoso jugador, porque no veo que los hinchas, los socios digan yo no más socios si no vienen de afuera, ¿verdad? De hecho, Olimpia creo que ahora con la carencia que tuvo, una prueba, no trajo ningún refuerzo, igual echó a funcionar el equipo, pero hay como una necesidad quizás de Cerro por el tema de la Copa Libertadores. Entre William, Boselli, después ahora lo de Moreno Martins, en un momento era un delantero de Palmeira, que no sé qué ha de ser de él ahora, aquel jugador de Palmeira que estaba para salir también. ¿Y Adriano? Sí, él. ¿Verdad? Él lo al final. Sea Grecia, Turquía. Y viste, y bueno, si van a esos mercados a desaparecer más todavía y a ganar quizá una plata que... Pero no quieren venir acá. Son pocos realmente los que quieren venir y ahí están los Carrascal, Novik y compañía, ¿verdad? Que vienen a ver qué pasa. Son pocos los que tienen un pasado importante. Otra cosa fueron, pero ya vinieron más adentro que afuera, más afuera que adentro, Lugano y Álvaro Pereira. Sí. Pero Victorino tenía edad y le fue mal a Victorino acá en todos los sentidos. Tenía una edad importante todavía para seguir dando cosas. Y después están los hallazgos. Recordaba Bruno lo de Orteman, Rodrigo López, fueron hallazgos muy importantes, 20, 22 años, que tenía un jugadorazo. Después la carrera que tuvo Orteman fue sensacional, ¿verdad? Rodrigo también, goleador en México, en América. O sea, de acá salieron para adelante. Hay otros que vienen y casi su último cartucho y después se van. ¿Te acordás de ese? Mira ese que estaba acá, ¿te acordás? Se da más o menos así. Un caso extraño fue de Germán Cano, que estamos recordando ahora, pero son casos como aquel jugador que yo recordaba, Alejandro Duré, y otros que vienen a probar y no le va muy bien, pero después estallan. Así como también, Federico, te voy a interrumpir porque quiero dar buenos ejemplos también. Jan, por ejemplo, y Dani siempre lo dice, Jan, por ejemplo, para muchos él vino acá para después ser transferido al Liverpool, y no es así, ¿verdad? No transferimos jugadores por más buenos que sean, porque ya era un arquerazo, pero hay 10.000 ya en Brasil, nomás te pongo, ¿verdad? Entonces no es tan fácil que va a venir acá y ya. Te digo lo que piensan los hinchas. ¿Por qué allá no había que retenerlo? Cerro entre Jan, Carrascal y Aquino pagó un platal. Allá le tuve que comprar la ficha. A Carrascal le subió por unos cuantos años, Aquino también. No, y le compraron su pase también. No, por eso, y ni hablar lo de Moreno Martins. ¿Sabes cuánto invirtió Cerro ahí en jugadores de más de 26 años? Entonces, está complicado el tema para un equipo que está jugando campeonato local. Ahora te quiero poner los buenos ejemplos, perdón que te interrumpa. Sí. Y ahí vos te das cuenta del por qué tuvo tanto tiempo fuera. Lorenzo Melgarejo, ¿cuánto tiempo estuvo en el extranjero? Más de 10 años estuvo él afuera. Su carrera la jugó más afuera que acá. Sí. Y él vino acá y vos te das cuenta que él es un jugador que siempre rinde 7, 8, 6, 9, a veces es figura. Normalmente es figura Lorenzo Melgarejo. Se nota que está y vos te das trabajado de cuenta otra manera. Físicamente. Está trabajado de otra manera. Sí. Y bueno, ¿y por qué él es diferente? ¿Por qué tuvo 10, 12 años en Europa? Su mentalidad es diferente. Sí. Y lo demuestra acá en el fútbol paraguayo. Ese es un buen ejemplo. Y bueno, ahí estás. Vos citabas a Fernando Fernández. Yo no sé qué le pasó a Ferfer. Pero yo te... yo no hablo de... En el caso de él no hablo de indisciplina. Que se quede bien claro. Que después no vayan a decirle a Ferfer que tampoco me interesa este huevo, ¿verdad? Que se vaya a decirle a Ferfer... Disculpame para que no se mezcle el tema. Estamos hablando de lo futbolístico. Claro, futbolístico. Es más,
Yo, y que todos nos conocemos acá y todos escuchamos, yo no escuché ni un caso nunca de indisciplina de Fernando Fernández en algún... Lo mismo. No escuché. Pero yo Lo que hablé de quiero decir otros casos que quiero sí decir es de indisciplina. Es futbolísticamente. Pero, ¿Cómo le fue? ¿pero No, por no, qué? es que Porque vos le estás- renovaron su contrato. No, pero bajó vamos, su rendimiento, Federico. pero vamos a Fernando Fernández en todos los clubes que ya tuvo, y el único lugar que rindió fue en Guaraní. Vos estás citando a Melgarejo, a eso quiero hacer un paralelismo. No, Olimpia ni nadie se acuerda que estuvo allí. Hizo un gol en Olimpia. Y por eso. Estuvo En México. América de Cali estuvo también. En América de Colombia. Cali le fue mal, en México creo que también estuvo, fue su primer paso y él su lugar en el mundo guaraní, ¿verdad? Está también ese tipo de jugadores, y repito que no es un jugador que vos sepas que anda a la noche y toda esa cuestión, no. Pero en el caso tiene de que ver él, también- no tiene es que ver también indisciplina. Con su confort, con su confianza, él es también muy jugador paraguayo, ¿no? Que recorre 5 clubes, pero se siente bien en uno y ahí a rabiar. No está pasando un buen momento ahora, pero se da esa situación. Son casos diferentes donde no entra el tema de la indisciplina, pero sí la comodidad, ¿verdad? De un jugador que, a ver, rinde bien. Hoy por hoy es el capitán del equipo. Sí. Mimado, todo lo que quiera, pero no están dando bien ahora. Lorenzo Melgarejo, a ver, sí, Almirón también. El propio Deli González se fue chico también. Hay muchos casos de jugadores que hicieron una carrera afuera y seguramente en el momento de retornar van a marcar diferencia, como lo hace Melgarejo, ¿verdad? Lo de Fernández, además yo digo que no aguantó. Brian Montaner, otro caso, Brian, un atleta de la Gran 7. Brian, físicamente está impecable, pero dame un club donde haya estado más de 6 meses o un año y Brian... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué mi idea esta de hacer un premio multimillonario no corre, Federico. Un premio multimillonario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay jugadores como Martin y compañía que vienen que no les interesa lo del premio. Ellos esperan el sueldo. Para lo que un jugador que gana $10,000 capaz de correr más que 3, un premio importante es octavo final. Pucha, mirá, me hago una casa. Para esto es mensual el tema. Por eso hay tanto de pasaje, ¿verdad? En Olimpia en un momento. Entre Tabaré y compañía, Tabaré, Polenta, Domingo y compañía con los chicos de Saliana, vio un pasaje y el chico festejaba el premio y para ellos era una cosa de rutina. O vos te pensás que 15 millones guaraníes, dice, sí, el clásico 15 millones. Pues, pero ¿y qué hacemos con el conformismo del futbolista paraguayo? Y no, eso es a nivel social ya, muchas veces hablamos, ¿verdad? A nivel social ya. Por eso el que sale afuera a veces marca diferencia y el que se queda acá no sé, tiene que ver y tenemos que ir con historiadores. Porque los uruguayos salen y no vuelven más. No, pero Uruguay tiene una... Uruguayos vuelven para jugar su último partido. Claro. Y acá, vos pensás, vos una vez me acuerdo. Vi decir una cosa a Richard Ortiz, lo mismo, sí, también Richard Ortiz estuvo afuera también bastante tiempo y el tipo se quiere todavía, ¿verdad? A esta altura de su carrera. No, pero yo te digo una cosa, y no es por... Estuvimos hablando, creo, hoy o ayer... Hoy, no es por no sé cuántos funcionarios públicos hay que ganan sueldo mínimo y están contentos con esa vida, porque son funcionarios públicos y ganan y vos sabés que hasta festejan y voy a decir, sí, puede ser doloroso, me tocó estar en Radio Nacional, funcionarios que ganaban menos del mínimo festejando que ganó el partido que gobernaba porque iban a seguir en la radio, ¿entendés? Entonces, ahí te das cuenta ya, y era gente formada, formación media, intelectual, no es que eran... que no tenían otro lugar donde ir. Y empezando por ahí, debe ser uno de los países que más funcionarios públicos tienen. Muchos que roban mucho, pero otros que ganan el mínimo y que festejan a full cuando gana su partido, su color. Empezando por ahí. Y en los jugadores pasa lo mismo, ¿verdad? Ya cambiaron los tiempos, porque antes era muy del jugador que vivía acá, que no pensaba en la transferencia. Yo me acuerdo cuando lo conocí, por ejemplo... chiquito en San Vicente, no sé, que no fuimos a San Vicente con unos tíos, a Roberto Paredes, ídolo, estaba dando su auto ahí en pleno, te hablo 79, 80, era figura Olimpia, mi tío casi se desmayó. Campeón de la Libertadores. Estaba tranquilo ahí con su casa, era otra ambición, ¿verdad?, que tenía el jugador. Ahora cambiaron los tiempos, hay empresarios, todo que te apuran, la familia, pero hay jugadores que se sienten bien estando en la Reserva de Libertad, de Olimpia, del Cerro. Y eso se transmite muchas veces afuera también, ¿verdad? Cuando se van y juntan una platita y de repente vuelven y comienza lo mismo. Algunos rehacen su carrera, otros no. Y así no va.
Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semi descremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. ¿Qué pensás, Chum? De las medidas que específicamente propones, inaplicables. Porque hay una realidad. Hay una realidad y la realidad marca que se dice que uno de los méritos de aquel nacional de Robert Harrison, finalista de la Libertadores, es que aplicaba eso que mencionaste. Poco sueldo y mucho premio. Ahora, ¿se puede aplicar eso a los grandes de un país? Nunca. Es imposible. Y no es algo limitante al fútbol. Lo puede expandir a cualquier otro oficio, ámbito, rubro. Por algo los top son los top. Por algo la presión de estar en el top es diferente a la presión de estar en un lugar intermedio. Entonces, por algo una cosa se llama salario o sueldo y la otra cosa se llama premio. Entonces esa es una realidad. O sea, ir en contra de eso es imposible y no debe modificarse. Después, porque también citaste el tema de los números irreales del fútbol local, pero eso lo sabemos porque es irreal hacia arriba y también es irreal hacia abajo. Y al fin y al cabo, a mí me preocupa más lo de abajo que lo de arriba. Pues lo de arriba, esa es la teoría de estás mal, endeudate aún más para tratar de conseguir un ingreso importante, que es lo que hace, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. O sea, Barcelona está hasta el cogote, ¿y qué hicieron? Bueno, hipotecaron los ingresos de 50 años porque dijeron, ¿cómo salimos de esta? Ganando y generando más ingresos. Después lo otro, como decían los compañeros, es una cuestión que se expande porque el fútbol, al ser integrado por seres humanos y más allá de que uno busca una especie de ideal o rendimiento mecanizado y robotizado, de que el jugador que tiene una familia, que tiene problemas, que tiene necesidades, que tiene vicios, que tiene tentaciones, uno siempre quiere que cuando se coloca la camiseta del club rinda ese 7, 8 puntos que en algún momento rindió. Tiene mucho que ver eso que decís del tema de una extensión de contrato. Claro, tiene mucho que ver, como ocurre con cualquier ser humano cuando logra una estabilidad. O sea, la estabilidad casi siempre relaja al ser humano. Entonces, ya depende de uno, del entorno y de lo que significa esa extensión, que lo que comúnmente te relaja te motive porque hay algo mayor. Y en esa parte no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana. Ya los compañeros citaron muchos de los factores del por qué. Entonces, si eso ocurre a nivel educativo, a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel científico, ¿por qué deberíamos esperar que en el fútbol sea lo contrario en el caso de las mayorías?
Porque muchas veces cuando tocamos este tipo de cosas, también hay una confusión, y vos citaste el tema de Neymar. O sea, cuando se habla del tema del cuidado personal, siempre cito que muchas veces se bastardea una discusión porque cuando te dan como ejemplo algo excepcional, pierde valor, porque estamos hablando de las mayorías. Pero este luego es un rubro donde hablamos de excepciones. Si hay 100 chicos que tienen la ilusión de ser jugador de Olimpia, de Cerro, de Libertad, de Guaraní, si llega uno es mucho. O sea, el propio Bernabéu, cuando armó su ciudad deportiva, dijo, si sale uno de nuestra cantera ya es rentable. Por eso en Real Madrid todavía se vuelven locos con lo que fue la famosa Quinta del Buitre. Que si vos analizás con lo que significaba, con lo que logró ese equipo, no es que haya logrado algo importante, ganó un par de Copas UEFA. Pero si en el Real Madrid ya te dicen que llegue uno de su cantera al primer equipo, ya es mucho. Entonces todo esto que hemos discutido, en relación hablamos de un embudo. Entonces, el tema y el desafío es que para aquellos que superaron el embudo, porque el hecho de ser jugador profesional, o sea, ya haber llegado a esa instancia, ya habla muy bien del potencial que pueden tener, salvo que hayas llegado por la izquierda, salvo que hayas llegado porque tenés un contacto, o porque pagaste, o porque... Y medio que en el fútbol profesional, que es el que vemos casi diaria o semanalmente, no es el caso. Entonces, ya depende, repito, cada vez los clubes se quieren profesionalizar con el tema de tener profesionales, porque al aburguesarse o al relajarse por la extensión es apuntarle incorrectamente. O sea, no se puede satanizar algo que es un derecho, algo que es un bien del ser humano, que es tener cierta estabilidad, y más en un rubro tan cambiante y exitista como el fútbol. El problema no es la extensión, el problema no es la mejora salarial, el problema no es los beneficios, el problema es ese mismo que tiene potencial, que confunde conceptos y valores y lo que es un premio para que vos sigas siendo excelente, para que sigas apuntando a la excelencia. Él entienda que ya está, ya conseguí. Porque, ¿qué significaría eso? Que vos te consideras que vos no das más para... O sea, vos no estás más para eso. Es como que tu golpe final, entre comillas, le jodiste al club. Ellos creían que yo... No. Entonces, el problema no es, repito, todos esos mecanismos que son muy buenos, que deben existir. Y más en nuestro fútbol, donde son más los casos de manejos miserables de los clubes que los descuidos de los profesionales. Entonces, no se puede atacar esas figuras, y sí, porque también los clubes que tienen los recursos suelen hacer de papá, de niñero, de nutricionista, de celador y todo esto. ¿Por qué? Porque son conscientes que viven en esa isla. O sea, en muchos casos yo creo que el fútbol, los clubes que sí trabajan correctamente y tienen los medios para trabajar, le dan ese soporte, le dan esa vía de escape, inclusive que no te da la escuela, que no te da la facultad, que no te da hasta tu círculo familiar. ¿Cuántas veces hemos visto casos de clubes que entendían que lo tóxico y lo nocivo era el entorno familiar? O me van a decir que en Europa, donde vienen refugiados de la guerra, tipos que fueron partidos literalmente de sus familias, no, se le da esa contención. O sea, para mí el fútbol tiene un rol excesivamente social que le permite dar eso. Entonces, no se puede atacar eso que termina relajando al individuo. Debe ser los factores que ese individuo cree y malinterpreta lo que es un premio y entiende que es un botín.
¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Saludos a nuestros amigos de Hierro Bar que inauguraron su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Este sábado 13 de septiembre viví una experiencia diferente con Fortín en la Ruta de la Caña. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. Aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín, el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única Ruta de la Caña es Fortín. Consulta nuestras redes para más información. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía super resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaiga.py. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. Aprovecha los descuentos del 30, 50 y 70% de NGOF del 31 de agosto al 13 de septiembre en el local de la avenida Artigas 1502 Asunción. También vas a poder adquirir estos productos seleccionados y seminuevos desde la web ngosaeca.com.py. Para más detalles, ingresa a nuestras redes sociales. No te lo pierdas con el Pacto de Confianza NGO. Estamos con Juanma Figueiredo. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cómo prepara Cerro su partido frente a Libertad? Sí, hoy por la tarde, entrenamiento en Barrio Obrero de cara a lo que va a ser ese partido del domingo ante Libertad. Cerro Porteño obligado a ganar, no está ganando hace 4 partidos, la última victoria fue en Ciudad del Este, en Tameliano, en la fecha número 4. Ganando Cerro Porteño supera a Libertad. Esto no garantiza que llegue a la punta porque dependerá, si bien ya va a jugar con el resultado opuesto de Olimpia, que va a jugar antes en Ciudad del Este, antes del 12 de octubre, entonces ya va a tener un resultado opuesto. Va a ser importante ganar en lo anímico para recuperar la confianza y también para superar a un rival directo, al menos por 2 puntos hasta la siguiente fecha y a partir de ahí tratar de encaminar. Los ánimos en cuanto a la presión, si bien Cerro Porteño está necesitado de la victoria, el tema de la manifestación de barras, hasta aquí no hubo novedades. Lo último fue aquella convocada la semana pasada que fue abortada por el tema del viaje precipitado a Ciudad del Este. Entonces, es como que van trabajando Cerro Porteño sin esa presión de vivir con las manifestaciones. Hay que verlo a Alberto Espínola. Ayer nos decían que esta semana lo iban a probar de vuelta, pero la información que tenemos es que, así como están las cosas, Alberto Espínola primero deberá ser sometido a un estudio, a una prueba, para determinar las cargas que van a ir imponiéndole esta semana al lateral derecho del Cerro Porteño. Y uno por los futbolistas a disposición que tiene Francisco Arce, porque hasta aquí los que han disputado estas últimas 2 fechas no han rendido en la ofensiva, porque vuelve Pachi Carrizo. Uno imagina que Claudio Aquino también podría volver al equipo titular para el partido del domingo junto con Pachi, y habrá que ver allí con la imposibilidad de contar con Alfio Oviedo, que tampoco es que tuvo un gran partido el viernes ante General Caballero. Seguramente Marcelo Moreno Martins, en caso que esté también ya a disposición, podría hacer allí un poco la parte ofensiva de Cerro Porteño, con Aquino, Pachi y Moreno Martins. Pero esto durante la semana lo va a ir trabajando Francisco Arce. Repetimos, hoy a las 16 en Barrio Obrero, el segundo entrenamiento de la semana de cara al partido del domingo. Juanma, con respecto al diagnóstico que tienen de Alexis Duarte, ¿pudiste tener algo más? Perdón, acaba de pasar una moto con ruido muy fuerte. Lo de Pulpito Duarte, ayer consultábamos, fue un golpe. Él había acusado un pisotón de Rasic, el delantero, el gigantón que entró en el segundo tiempo, General Caballero. Él por eso se tira sobre el final del partido, pide asistencia
y no quiso ser cambiado. Entonces, después de eso sí lo revisan bien y se nota que tuvo un golpe, evidentemente le molesta a Alexis Duarte, entonces por eso él decide el cuerpo médico de Cerro Porteño darle descanso y solicitar a la selección evitar el viaje. Entonces él queda, va a seguir su tratamiento, queda a cargo del cuerpo médico de Cerro Porteño y va a ser cuestión de ir viéndole día a día, realizándole las evaluaciones correspondientes a ver cómo va evolucionando la recuperación de Pulpito Duarte. En principio, un traumatismo fuerte en el tobillo, así como están las cosas, podría ser un esguince, pero todavía nada confirmado. Y al descartar el viaje a Estados Unidos, horas de vuelo y compañía, es factible que se pueda recuperar. Para mí, ¿verdad? Es una perspectiva que tengo con respecto a lo de Alexis Duarte, Juanma. Claro, porque a consultar cuál fue el motivo, nos explican el motivo y directamente no lo descartan a él. Si es que a lo mejor la lesión iba a ser fuerte, ya directamente el informe que íbamos a recibir o la información que íbamos a recibir era que él estaba casi descartado para el domingo. Pero así como están las cosas, lo van a evaluar día a día. Hoy, segundo día de entrenamiento, ya seguramente con alguna mejora, o caso contrario, ya lo van a realizar estudios para determinar la gravedad de la lesión. Y Moreno Martins juega. Moreno Martins, el tema es que él tuvo una dolencia en la pantorrilla un día antes del partido contra General Caballero y lo dejó fuera de ese partido. Habrá que ver, yo creo que sí, una dolencia en la pantorrilla, una semana de recuperación, me parece que Juanma, ya, sí. Pero más allá de la lesión, si se recupera, futbolísticamente te digo que es Moreno Martins y no va a haber duda de ese lado. Yo creo que si está disponible, Fabio, él va a jugar. Uh-huh. Porque fíjate que Brian Zamudio, yo no sé, como único punta, no sé si llegó a pesar mucho en el juego ofensivo del Cerro Porteño. A lo mejor será un partido sin sub-19 nuevamente, y allí tenés la posibilidad de tirarlo a Brian por la banda derecha, que hoy contra Palmeiras en Brasil jugó en esa posición y un poco más adelantado inclusive. Me parece que por allí podría venir el armado del equipo. Bueno, ya nos decía lo de Beto, a seguir viéndolo, evaluando para esta semana, pero ¿no llega de contratiempo si es que por ahí le dan el alta, Juanma? Sí, creo lo mismo, porque no viene trabajando con normalidad. Y hay antecedentes donde él no trabajó con normalidad, incluso 2-3 semanas. Yo recuerdo previo al partido en Santa Fe, en Copa Libertadores, incluso 4 semanas sin trabajar y apareció de titular, no rindió bien. Entonces me parece que sí puede ser un contratiempo importante para el lateral derecho de Cerro Porteño. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacube y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más conectándote al WhatsApp 0972413 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha los mejores precios del país. Escucha esta super oferta: lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal, precio normal 18 cuotas de 264,000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 169,000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Asoleu, vigente hasta el viernes
viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. ¿Cómo te va, Gerardo Figueredo, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Bueno, hablemos de Libertad, por favor. Se viene un partidazo frente a Cerro el domingo. Efectivamente, el domingo por la 9ª fecha, 18 horas, tendrá que ir hasta Barrio Obrero para enfrentar a Cerro Porteño. Tuvo día libre el equipo liberteño, pocas veces ellos suelen tener día libre, pero como ameritaba, se daba la ocasión porque jugó el sábado, el domingo tuvieron día libre, ayer volvieron a las actividades, hoy lo volvieron a hacer en Tuyucua, y después de ese partido de la 9ª fecha, el domingo 4, ante Cerro en La Hoya, a mitad de semana, el 7 de septiembre, va a tener que enfrentar a Olimpia por la Copa Paraguay por octavos de final. Defensor del Chaco, 20 horas. Así que un calendario bien apretado para el Gumarelo, para el Repollero, que tiene a 2 seleccionados, a Iván Piris y Lorenzo Melgarejo en la actualidad. Pero se estima que puede ser la misma formación que viene jugando últimamente, con Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, y vamos a ver si repite Marcelo Díaz, porque en su defecto Álvaro Campuzano está para aparecer con el partido ante Cerro Porteño, pero por ahora es prematuro hablar de esa posibilidad. Diego Gómez como el cuarto volante, el juvenil, el sub-19 que tiene Garnero, Roque Santa Cruz junto a Lorenzo Melgarejo. Lo demás, las figuras que vienen trabajando con absoluta normalidad, pero que no tienen cabida en el equipo, el Willy Mendieta, Miguel Zamudio, Cristian Riveros, Rodrigo Bogarín, Camilo Mayada, repito, no tienen lugar, pero podrán aparecer, ¿por qué no?, en este partido ante Cerro, y por sobre todo en la Copa Paraguay en octavos de final el domingo 7 de septiembre ante Olimpia. Hugo Martínez, uno de los que sigue al margen, no trabaja a la par de sus compañeros, pero ya está estabilizándose esa rodilla que fue al quirófano por la rotura de los ligamentos. En un mes aproximadamente ya estará en condiciones de volver, pero no creo que juegue partido por el campeonato. Tito Villalba, sigue complicada su situación por ese fuerte dolor que tiene en la planta del pie. Él no estará en condiciones en estos partidos aún, sigue trabajando en forma diferenciada por el problema que tiene en la planta del pie el argentino, el Tito Villalba. De esta manera entonces, preparándose con todo Libertad para medir el domingo a Cerro Porteño sin ningún tipo de inconvenientes, y después posteriormente por Copa Paraguay el blanco y negro el 7 de septiembre en el Defensores del Chaco. Bruno, compañeros, audiencia. Gracias, Gerardo, un fuerte abrazo. Hasta muy luego. Amable. Abrazos. Adiós. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sports es transmitir tu pasión. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind 2022. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El Grupo Luminotecnia
Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, bien, Johnny. ¿Cómo está Olimpia? El puntero del campeonato está sin sus futbolistas principales. Imagino el humor que ha de tener Julio César Cáceres, porque no pudo sumar de a 3 ante el equipo de Resistencia, por ende comparte la primera colocación con el Guma, no va a contar con Derlis, no va a contar con Richard gran parte de la semana, de hecho en toda la semana, porque el plantel de la selección nacional llega el jueves, ese día descanso, el viernes liviana movilización, el sábado almuerzo, una pequeña práctica, después el almuerzo y el viaje vía aérea con destino al este del país para el partido contra el 12, el próximo domingo 15:30 en el Antonio Aranda. Viendo las informaciones que van pasando los compañeros, Derlis y Richard Ortiz serían los titulares en la selección nacional, también en el equipo de Olimpia el próximo domingo, porque recordemos, Saúl está expulsado, Mateo Gamarra también está expulsado, Richard Ortiz es el volante en la selección nacional, Marcos Gómez estará pero en la banca de expectativa, Tito Torres, otro convocado también por el técnico de la selección, estará en la banca de expectativa, y Alfredo Aguilar. Por lo menos por ese lado podríamos decir, está la tranquilidad de no van a tener muchos minutos en la selección nacional, pero está el viaje, el retorno, después hay que ir al este del país, son cuestiones que seguramente no lo tiene muy conforme al técnico del Olimpia. Hablamos de Julio César Cáceres. Uh-huh. Es muy difícil saber el equipo de Olimpia, Johnny, ¿eh? Está complicado el tema. Totalmente, muy difícil. Más aún ahora, Bruno, a propósito de Bruno, Recalde fue convocado a la selección paraguaya sub-20. Yo no sé si ellos van a ser liberados o en todo caso recurrir ya a otro sub-19, sub-20 de la selección nacional. Fue convocado Bruno Recalde. Estos convocados a la selección mayor, después Alejandro Silva, que ya está a disposición del cuerpo técnico, ya cumplió con su sanción de 2 partidos, entonces es cuestión de esperar cómo culmina el partido ante Paraguay y el retorno también el próximo jueves, el viernes y el sábado el viaje al este del país. ¿Y la sub-20 juega algún partido? La sub-20, Daniel, no. ¿O fue convocado por un microciclo? No, creo que tiene, es para un microciclo, creo que tiene un mini torneo en México, pero no en muy poco tiempo. No, pero ¿sabes lo que pasa? Y anoche en Peligro la analizábamos. Yo creo que Olimpia tiene un problema con el tema del sub-19 desde lo futbolístico, pero también desde los minutos, porque yo me imagino que la idea es llegar ya con el objetivo cumplido para las últimas 3-4 fechas. Sí. Y si mantiene este ritmo, va a tener que jugar el sub-19 por lo menos un tiempo. ¿A qué voy? El tema de si hay un cuadrangular y un partido, tengo entendido que el reglamento estipula que, por ejemplo, si Bruno Recalde juega un amistoso con la sub-20, esos minutos le van a computar como jugado por Olimpia. Entonces puede ser una muy buena noticia. Imagínate, en Olimpia el sub-19 no suele siquiera arrancar el segundo tiempo. Marcábamos contra Tacuarí y en Mallorquín. Entonces también sería interesante averiguar eso, porque no es como que el hincha diga, no, justo no vamos a tener para sumar minutos en un partido donde muchos titulares todavía no tienen la certeza de cómo van a volver. Pero recuerdo con el chico de Guaireña, él había jugado un par de partidos con la selección y que eso le dio minutos para el equipo de Troadio. Pero Olimpia hasta ahora tiene 303 minutos del sub-19, le sobran 497 minutos para cumplir con el reglamento, dividiendo 45, son 11 partidos. Realmente tiene que sumar, pero también hay que decir, si es que así, si es convocado Bruno Recalde, yo creo que no habla muy bien de la selección para cumplir con Olimpia, porque el chico me parece que no hizo buena tarea para que sea convocado a la selección nacional. A nivel primera, claro, hay un seguimiento, bueno. Hay un seguimiento a los partidos sub-20, ¿verdad? Acá me dicen mediados de septiembre los amistosos contra Estados Unidos, México y Perú. Sí, van a ser en México los amistosos.
Así es. Ahí ya puede sumar bien. Ya llega a jugar los 3 partidos y ahí ya... Olimpia tiene 3 titulares que son fijos en la selección. Sí, Pero sí, sí. Federico, Pero por el uno club más se tiene que... computa. Por uno se computa, sí. Pero si ese uno juega a ponerle los 3 partidos, 270 Y con a eso ya- la bolsa del a la Olimpia. Pero el club tiene que informar. Este es mi sub-19 y va a la selección nacional. No es que, por ejemplo, aparece, por poner un ejemplo, Aaron Páez, va a la selección y Olimpia dice, este es mi sub-19. No, pero yo el caso aquel de jugador de suma. Guaireña ya se habló Claro, bien de eso, sí. pero son Johnny, 17. claro, Exacto. tanto Páez, o ya que estamos hablando de Recalde ya cumple ese requisito. ¿Sabes cuál es el caso? Que, por ejemplo, se lleven a un juvenil que todavía no jugó como sub-19 en tu club, Así mismo de Daniel. y vos Sí. quieras decir, ese era mi sub-19. No, pero Recalde ya jugó. O sea, ese le iba a usar, no. no, existe bueno, eso. no, pero con Recalde... Pero los o sea, titulares en la selección me dicen son Wilk, el famoso delantero que Que todavía no no jugó. Urán Tampoco. y Quintana sí. El hijo Jugó de el Víctor primer Quintana. partido contra Ellos son, Guaraní. ellos son los 3 Claro. titulares en la selección sub-20. Sí. Bueno, está en la banca de suplentes, anunciado Julio Enciso, no arranca de titular versus Fulham. 15:30, si mal no recuerdo, arranca el partido, ¿verdad? 2:30. 14:30. 2:30, 14:30. Sí, señor. Bueno, en contados minutos ya estamos cerca del partido. Aparece, por ejemplo, Estupiñán ya, aparece McAllister, Y Caicedo, ¿verdad? Caicedo también aparece de titular. Y aparece Enciso como uno de los suplentes del equipo de... Muy bien. de Brighton. Progresivamente. ¿eh? ¿Verdad? De Progresivamente. Brighton. llegando, sí. No, estoy mirando nomás si ahí en la banca de suplentes otro sudamericano. Y no... Mi toma aparece que es Él es japonés. japonés. Todos los sudamericanos titulares. Sí. No, y el único sudamericano en banca. El único. Y, Dani, ¿el Fulham sigue jugando en su estadio Viejo Llano, ¿verdad? ¿O sí? Sí, En el Coven. Sí. Ha de ser, si no, el estadio más mítico de Exacto, Inglaterra. por eso. Que tienen toda la estructura todavía de los años... Linda experiencia también va a tener ahí Julio. Para Ahora ver. le va. Estoy leyendo que el Haya le va a llevar Craven Cottage. a Ocampo de River por 23 millones de euros. O sea, vende por 100, lleva uno por 23 y no sabe por cuándo lo va a vender, ¿verdad? A River, uno de River de vuelta. Pero bueno, no está más River, pero le corresponde un dinero a River, pero lo va a llevar por 23 millones de euros. En el recambio que hace cuando mañana cierra el libro pase en Europa. Muy bien. Mañana. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para sución en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Hoy tenemos intermedia, muchachos. Sí, señor. 14:15, Fernando Lamora, Guaraní de Trinidad. Tenemos Martín Ledesma, Sportivo Luqueño, 14:15. No, 19:15 ese partido. A 19:15. Sí. Perdón porque yo me guío por la aplicación, así que... ¿Para qué te metiste en mi zona? Bueno, tenés razón, o sea, yo también soy... Bueno, vamos con la libreta almacén de la intermedia. ¿Cómo sí. corresponde, hermano? Sí, señor. Fernando de la Mora recibe a Guaraní de Trinidad. Este partido a las 14:15. Posteriormente, Independiente San Lorenzo. Este es lindo partido porque San Lorenzo está obligado a ganar. Pastoreo ya le superó. Ahora mismo San Lorenzo es cuarto, el equipo rayadito. A las 5 de la tarde este partido. Y Martín Ledesma, en cancha del Deportivo Capiatá, con casi 5.000 luqueños. Mucha gente va a ver.
Más de 4.000 entradas vendidas, 19-15. El partido de Luqueño, que si gana va a ser nuevo líder en la intermedia. ¿Por qué? Porque ayer Trinidense no pudo con Atirá. Empataron 0-0 en el San Francisco de Asís en Atirá. Y en el otro partido de ayer, River se recuperó a medias, está último en la tabla de promedios. Le ganó al 3 de febrero de visitante 1-0. La tabla actualmente, Trinidense 52, Luqueño 50. Si gana Luqueño va a ir a 53, va a ser el único líder. Pastoreo 47, ojo con Pastoreo que ya jugó su partido, va a ser el próximo rival del Luqueño. No se definió todavía el escenario en este partido. Y San Lorenzo 44, que tiene que ganar para igualar la línea de Pastoreo nuevamente. San Lorenzo, repito, de visitante ante Independiente en Campo Grande. Hay técnicos interesantes en la intermedia y jóvenes, Fabio. Veo. Sí, el caso de José Arrúa. En Trinidense. De Trinidense. Bueno, él, por ejemplo, es joven pero con mucha experiencia ya. Porque él ya dirigió 3 de febrero, estuvo con su padre que es dirigió Iteño. ¿Verdad? José tiene mucho recorrido ya, dirigió Iteño. En primera llegó a dirigir un equipo, creo que fue el mismo Trinidense, no recuerdo bien. 3 de febrero, sí. 3 de febrero dirigió. Sí, en primera. Un técnico joven y que ha encontrado un buen respaldo porque esa dirigencia pero muchos muy jóvenes. El técnico de colegiales es muy interesante también. José Brito se llama. Sí, José Britos. Después está el técnico hay otro técnico joven de Pastoreo, por ejemplo, es una persona no afamada en cuanto a trayectoria. Elio Espínola se llama él. Y el de San Lorenzo hablaba a mí también, Cristaldo creo que es el apellido. Es el que quería joven, ¿verdad? Sí, Miguel joven. Cristaldo. Cuando arrancó tenía una campaña. Exacto, Cristaldo. La otra vez ABC publicó. Él había logrado el ascenso el 12 de octubre en su momento. Y después no pudo. Salió con un gorrito, el verdad. Está Ángel Martínez también, Ángel Martínez. ¿Sabe quién está ahora y debutó? Empezó muy bien. Teto Cristaldo en Fernando Lamora. Justamente le ganó en su cancha a San Lorenzo. La fecha pasada. Y le ganó bien. Es Miguel Cristaldo, el técnico de San Lorenzo. Miguel Cristaldo, el técnico de San Lorenzo, sí. El de Pastoreo, Elio Espínola, el hermano de Joseph. Ya nos contaba el mismo Joseph que pone mucha plata también su hermano. Siendo técnico, gerente, manager, todo. Vos sabés que al principio, para la próxima fecha, Pastoreo, Luqueño tienen que jugar el lunes, van a jugar. Y Pastoreo quería llevar el partido a Campo Nuevo y darle 50 entradas a Luqueño. Y la divisional dijo, no, cuidado con esto, van a ir muchos hinchas de Luqueño, hay que ver otro escenario. Pero Luqueño a San Lorenzo le dio 50. Sí. Y San Lorenzo dijo que en la revancha le daba 50 también. Están esperando la vendetta justamente. Pasa San Lorenzo está un poco lejos ahora, ¿verdad? Pero Pastoreo puede hacer eso, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final se va a jugar en cancha el 3 de febrero o en el estadio de Caderente. Me parece que van a ir a 3 de febrero en ese partido. Y hoy a nivel internacional, para la gente que gusta del fútbol internacional, que se sigue muchísimo hoy día, está lo de Paranaense Palmeiras, el partido de semifinales de la Copa Libertadores. Mañana a las 20:30 también juegan Vélez Flamengo. Y mañana Conmebol Sudamericana. Las semifinales tenemos entre Independiente del Valle y Melgar. Y queda para el jueves el partido entre Atlético Goianiense y San Paulo. 20:30 también. Hoy tenemos Premier. Fulham Brighton, ya dijimos, está Enciso en la banca. Después destacado tenemos Southampton Chelsea, 14:45, 15 horas Leeds United Everton. Tenemos Liga Italiana, 14:45, Inter de Milán Cremonese. Roma Monza, 14:45. Y si te gusta la Liga Portuguesa, hay mucha gente que... A mí me gusta la Liga Portuguesa. Benfica, Paso Ferreira, a las 15:15. Después tenemos varios partidos de la Championship, la segunda división de Inglaterra. Newcastle con Liverpool, sí, mañana tenés Manchester City, Nottingham Forest, a las 14:30, a las 15 horas Liverpool, Newcastle, tenés a las 14:30 Arsenal, Aston Villa, y tenés otro partido interesante, West Ham, 14:45 versus Tottenham. Vi que se fue a West Ham Lucas Paquetá. Paquetá, sí. ¿Sabes cuánto pagaron por él, Federico? Arrancó malo, bueno, ¿sí? 60 millones de euros. 60 millones. Y vi lo que estaba comentando Daniel, el uniforme árabe de almirón de Newcastle. Nada que ver con el eterno blanco y negro. Remera blanca, shortcito verde y medias blancas.
Le falta la bayoneta nomás acá y el uniforme árabe, porque no Sí, tiene nunca. me sorprendió Y está muy eso, lindo, fue- ¿no? está lindo. Es la camiseta alternativa, ya que ayer las grandes marcas Lanzaron las alternativas. mostraron el tema de los mundialistas y de paso los que no van. En el partido de la fecha pasada, Newcastle de visitante jugó con la alternativa, y la alternativa es, si vos no sabés, parece la selección de Arabia Saudita. Es muy lógico, el que pone la plata hace lo que, bueno, no me voy a meter con la camiseta tradicional, pero sí me voy a meter con la alternativa. Por eso Almirón jugó con la camiseta blanca y el chorcito verde. Para aquellos nostálgicos, Estados Unidos 94, ese gol que le hacen a Bélgica, bueno, con esa camiseta juega Migui cuando van de visitante. Nos decía al comenzar el programa el doctor Enzo González, delegado del 3 de febrero, tema de las entradas para el partido del día domingo entre Olimpia y 12 de octubre de local, 15:30, estaremos con la transmisión de ese partido, después enganchamos con el partidazo Cerro Porteño Libertad, la Nueva Olla Azulgrana a las 6 de la tarde. Bueno, que más de 5.000 entradas ya fueron vendidas al día de hoy para el partido del día domingo. El último reporte que superamos ya las 5.000 ventas de la entrada, que fue a las 11 que revisé antes de salir de la oficina, y la venta es constante. La fila no para, ciertamente no hay larga fila porque esta vez mejoramos la atención en tema de venta de entradas y no demoran para adquirir su entrada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102, 0985-622-102 por WhatsApp. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Accesible los precios para 12 de octubre Olimpia. O sea, precios normales, digo. 30 graderías, 50 plateas y 80.000 preferencias. Sí. Ciudad del Este dice que hay un movimiento muy fuerte. Y yo tengo otra vez el mismo temor de siempre, que gran parte de estas 5.000 y algo de vendidas ya esté en manos de los revendedores, un porcentaje alto. Porque se va a ir la gente. Claro, porque venden indiscriminadamente. Claro, no Ayer hay, mi no hay amigo control. Alberto tenía 4 lo ahí
En la mano compraron para ellos, ¿verdad? Solo para esto Rivero no se acuerda acá el Seguro gol acá el organizador. al Oguayaran, la verdad. Claro. A Bélgica, le metió a todos. El mejor gol de Ese equipo lo dirigía el Indio Solari, Señor. el Indio Mayor. Acá dice Gabriel Liberteño que pone la plata hace lo que quiere, dice, porque Libertad tiene la roja como alternativa. Ahí está. ¿Viste? Por eso. Ahí está. Pero están saliendo acá, ¿viste la de Nigeria hoy? La de Nigeria parece un cuadro... Lo que pasa es que... ¿cómo se llama otro artista? Dalí. Todo tiene una figura así, toda una... Después la de Uruguay es muy fea. Pero le ayuda La de Uruguay es como la de Paraguay, porque el tema, la marca tira tipo una especie de template y la todos de se tienen Camerún que... igual también, pero hablamos de la A. Algunos dicen el tema de... Parece un calendario, ¿no? El tema de... Parece, no sé, un... Pero está... Después causó mucha la alternativa argentina, que es violeta. Las camperas, la mayoría son doble faz. Increíble. Son como la que se vendía antes. Sí. Doble faz. La innovación de las marcas. Era un mundial de mucho. La Alemania muy linda de vuelta. Es más, fíjate que justamente esa marca, en un... Viste que lo que menos quieren las marcas es que se filtre. Y Claro. siempre se filtra. Entonces esta vez, la marca de la 3 Raya inclusive jugó con eso. Y ellos filtraron. Ellos filtraron y después como que dejaron la duda de quién lo que filtró. Y se generó una especie de interés y un efecto mayor. Y ayer en el lanzamiento, o sea, terminan confirmando que ellos habían hecho el tema. Ellos fueron. Claro. La de Brasil no se vio todavía, ¿no? No. Sí, la de Brasil ¿Ya? hace rato. La de Ecuador es muy linda, la alternativa del azul. Un azul muy linda realmente. Pero se están viendo, color mundial ya. La de Nigeria, repito, muy linda. Falta una de las más lindas que no va a estar, que es la de Italia, ¿verdad? Ah, Después claro. están todas las otras ya. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Veo en la cuenta de Barsky los clubes de cada país de Sudamérica con más interacciones en redes sociales en julio del 2022. River de la Argentina, Uno. Flamengo de Brasil, Nacional de Montevideo, Con lo de Suárez reventó. Junior de Colombia, Colo Colo de Chile, Barcelona de Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela, Alianza Lima de Perú, Bolívar de Bolivia y de Paraguay, Cerro Porteño. Qué raro. No, pero... Y todo el fuera... No, pero en julio... No, en julio no, en agosto es el mal de Cerro. Sí, No, pero por eso. en julio fue lo de Palmeiras, como Claro, es por ahí viene. Por lo de- Julio del 2022. Claro, Sí, por porque lo- interacciones no se refiere al... Claro, interacciones, vos podés, Sí. todo lo que escriba bien o mal. No es el like, no es el like. Bueno o malo. Sí. Claro. Lo más nuevo de Foresta que Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvial para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todo terreno. Llamata Peruvial 021-603-100. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritada o tos seca. Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, División de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias
a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil, día y noche, es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cumplimos con todo, Ever. Con todo, Bruno. Muchas gracias. Independiente Avellaneda inhibido para incorporar jugadores por incumplimiento en su plan de pago firmado con Gastón Silva de $1.300.000. Y Gimnasia de La Plata también, por el caso de Ramón Sosa. Mira vos. Gracias, buenas tardes. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El piloto Ricky Fretes, navegado por su padre y hermana este domingo a los mandos del Honda Civic Type R, fue el ganador de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Super Prime entre los autos de la tracción simple. Fretes llegó al mano a mano final en el circuito doble del Autódromo Víctor Rubén Dumont, ganando en las dos vueltas a César Cruz Escobar y Ramiro Ayala, quienes estuvieron a bordo del Citroën DS3 R3 Max. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos, para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Lagunas y riachos secos por falta de lluvias en el Alto Paraguay. La falta de lluvias en esta zona chaqueña hace que